Muchos os preguntáis cómo lo hago para no morirme con tanto episodio, pero es que a lo mejor ese es mi secreto. A lo mejor me morí y resucité, como nuestro personaje de hoy. Los que sí espero que sean inmortales son mis acompañantes. Os los voy a presentar. A este lado tenemos a uno de los grandes amigos de Gente Muerta. Es historiador y arqueólogo especializado en el mundo romano y realiza su labor divulgativa en redes a través del proyecto Antigua Roma al Día y en televisión en el programa El Condensador de Flujo de la 2 de Televisión Española, que estrena en breve, en nada, su 5ª temporada. Si hablábamos de ritmo sacando podcast, él no para de sacar libros increíbles. Hace escasos meses recomendamos aquí su libro La Roma de Constantino, creado en colaboración con Pablo Aparicio, y hoy trae novedad: Gladiadores, espectáculos y ocio en la antigua Roma, que aquí lo tenemos. Un viaje a la Roma del año 96 en el que descubriremos cómo se divertían los romanos como si estuviéramos allí mismo con él, con Néstor Marqués. Un gusto tenerte de nuevo en Gente Muerta, Néstor. Salve, Maya, salve. Cómo me gusta decirte esto. Es que salve. me encanta. De verdad que es un placer. Ya sabes que a mí me metes algo en la cabeza y te vengo con el personaje vamos, el de hoy me tiene es encandilado, que además, de tú y verdad. yo comentamos esta posibilidad en la primera temporada. En la primera temporada ya lo dijimos, digo, vamos a esperar un poco y ahora ha llegado a el ver momento. Si el podcast funciona. Perdón, y además yo vengo navideño. Full navideño. Full navideño. Es verdad, los que nos escuchéis al día, feliz Navidad a todos, que estamos ya en Navidad, claro. Vamos a hablar de Papá Noel. Vamos a hablar del origen de... ¡No! Bueno, ya le estáis oyendo, ya lo habréis reconocido. Aquí tenemos en el lado de la comedia al cómico de stand-up que ha revolucionado el arte del crowd work. Comenzó como guionista para programas como La Resistencia, pero su capacidad de improvisación y su manera de interactuar con el público en sus shows pronto le hicieron viral. Podéis verle en los escenarios con su espectáculo Esto no es un show, si conseguís entradas, que a veces está complicado, pero también en el mundo del podcast con Art de Venecia junto a Juan Dávila, en el mundo del cómic con su obra Disfuncional y dentro de nada en el de la televisión con El Condensador de Flujo en la 2 de Televisión Española, Galder Varas. Contigo, Maya, claro que sí, Hombre. muchas gracias. Los tres ahí juntos, ¿eh? Qué presentación, me ha encantado, nunca me han hecho una presentación así de bien. ¿En serio? Increíble. Mira, Increíble, muchísimas gracias. es mi talento. Nada, estoy muy contento de estar aquí, no tengo nada que reseñar. Nada. Es que está todo perfecto. Pues fantástico. Las tazas, el decorado, este hombre, todo el mundo. Es que estamos preparados, estamos ansiosos por el personaje de hoy. Hoy en Gente Muerta, Jesús de Nazaret. ¿Pero usted quién es? De todo. ¿Pero usted quién es? En Pero usted quién es, cada semana intento adivinar qué es lo que tú, como oyente, ya puedes saber acerca del personaje del que vamos a hablar hoy. Bueno, estés bautizado o no, seas creyente o no, te guste o no, si estás escuchando este podcast desde España, lo más probable es que seas cristiano cultural. El cristianismo ha influido en tu educación, tu forma de ver la vida, tus valores, tus celebraciones y hasta en tu gusto estético más allá de lo que imaginas, aunque no sepas decir ni cómo empieza el Padre Nuestro. Quizás por esto mismo pienses que el personaje de hoy lo conoces de sobra. Igual te baila algún milagro en la cabeza, ¿no? Pero te sabes lo básico. Nació en Belén el 25 de diciembre, hizo milagros, murió en Semana Santa, resucitó y bueno, siempre se te olvida algún apóstol por ahí, pero lo básico lo tienes dominado. Pues querido oyente, me temo que hablamos de dos personas diferentes. Tú, a quien conoces, es a Jesucristo, el de los Evangelios, el personaje divino. Y en un programa de historia como Gente Muerta no pretendemos entrar en el terreno de la fe. Hoy, junto a Néstor Marqués, queremos adentrarnos en el Jesús histórico, un personaje infinitamente menos documentado y tan elusivo que incluso tendremos que pararnos a pensar si podemos dar por probada su existencia. Mucho cuidado con el programa de hoy. Madre mía, qué tensión. Galder, ¿tú cómo llevas el catequismo? El catequismo, la verdad es que no lo hice. O sea, yo me quedé en lo de... O sea, me bauticé. ¿Sí? O sea, no yo, no a mí mismo, pero... El consentimiento no se maneja mucho en ahí. En ese momento. Sí, o sea, no, yo quería hacer la comunión, pero mis padres decían que no, que eso era un gasto, que no. Y me enseñaron, es verdad, que la fe se lleva por dentro. Mira. Y yo les decía, eso es porque eres un rata. Y le decía yo a mi padre. Y él me decía, no, eso es porque... que no hay tiempo. Digo, ¿cómo que no hay tiempo? Te quieres ahorrar todo. Qué prácticos tus padres. Sí, la verdad. Sí. El cristianismo práctico. No, sí, tal cual. O sea, en plan de... Me decían, con el bautizo tiene bastante, hombre, que eso ya es... Y luego me decían, si te casas un día, te hacen un 2x1. En el mismo día, ¿no? Es verdad que puedes, Te haces sí, la sí. comunión y... Y me tuvieron con eso, claro. Yo veía que todos mis amigos hacían, pues eso, la comunión y tal, y decía, a mí no me toca esto, no me toca. Una Pues pena. nada, pues Claro, hoy lo convalidas. sí. Y hoy vamos a hablar del Jesús histórico. Histórico. O sea, histórico, La historia. pero es que para mí todo Jesús es histórico. Jesucristo, ¿no? O sea, Jesús para los amigos, Jesucristo para la gente que no lo conocía tanto. En plan, hombre, yo no creo que estuvieran Jesucristo, no decían Del Jesús, Jesus. tal, ¿sabes? Ahora verás si hay diferencia entre los dos o no. Pero Vamos a ver. claro, porque claro, se habla mucho de los milagros, que está muy bien, y eso a lo mejor a ti como historiador, pues dices tú, ahí no entro, pero también tenía el parábolas.
Sí, Las sí, parábolas son y historias. son ciertas. Ahora lo vamos a ver. Eso ¿Son es ciertas? histórico. Sí, fíjate. Que las parábolas algunas están muy bien. La del samaritano está muy bien. La del hijo pródigo está guay. Y luego tiene una con 10 vírgenes que Esa esa a lo baila mejor un por poco. lo que sea. Porque son 10 vírgenes y digo, a ver cuál es la enseñanza para el feminismo de hoy en día, a ver qué puede aprender, qué tiene que... Y no, la enseñanza es que hay 5 que se olvidan de encender una lámpara de aceite. Sí. Y la enseñanza es, acordaos que os Apaga el gas o enciende... Que la lías al que final. las dejan fuera de la fiesta, de la fiesta de 10 vírgenes. Horrible esa parábola. Tiene muchas muy buenas, hay otras. Algún Bueno, hay día otras- no estaba muy inspirado. el Bueno, Hay otro otras más también, ¿eh? flojillas. Sí. Tengo aquí apuntado un dato histórico, porque son cosas que las leo por ahí, si no las cuento, pues me salen luego tumores. Y lo apunté para ti, que no sé si sabes que Heródoto en sus historias, en el siglo V a.C., habla de un actor o artista que preguntaba a una persona del público de dónde era y luego contaba historias graciosas sobre aquel lugar y eso lo petaba. ¿Qué Para que veas el dices? crowd work Sí, en sí, el siglo ya V estaba antes de inventado. Es Cristo. que la gente se piensa que esto se ha inventado ahora y esto no. Y De fíjate. hecho, Jesús, como mago, de verdad, o sea, Sí, quiero sí. decir, no como el mago pop, sino como mago que hacía mago de milagros de verdad. verdad, Verdadero. él competía, porque sabéis que el mago es el enemigo natural del cómico. Siempre. Sí, sí, sí. Realmente, probablemente, Estáis peleadísimos. él surgió para aplastar a los cómicos de Crowdwork de la época. Probablemente. Sí, Y el luego- mago siempre intenta ser un poco cómico, pero el cómico nunca intenta ser lo No, más mínimamente nunca- mago. No, porque nos tienen vetados también eso. Y porque también lo que hacen ellos requiere más habilidad. O sea, no es porque no queramos robarles, es porque no sabemos cómo. Vale. Por cierto, Néstor Marqués, aquí donde le veis, ha trabajado para Dios. Ujú. Cuéntanos esto, ¿qué has hecho con el Vaticano? A ver, claro, es que esto suena, ¿Has trabajado para- suena muy ¿Has trabajado pro. para Sí, sí, Dios? a mí me ha pagado ¿Para el Dios Dios histórico o directamente. para el Dios de- Para el Dios de arriba supremo. Sí. Sí, vino Francisco y me dijo, che, ¿querés trabajar para mí? y sí, efectivamente, bueno, con mi empresa 3D Stoa trabajamos en el patrimonio y la tecnología y efectivamente hemos trabajado en un proyecto junto con la Santa Sede, la fábrica de San Pietro y la empresa francesa Iconem y Microsoft para recrear virtualmente el origen de la Basílica de San Pedro del Vaticano, Ah. desde que aquello era un lodazal hasta que se construyó en época de Constantino la basílica y que después se construyó ya la Basílica del siglo XVI. Todo eso va a estar en una exposición Claro. que ya está inaugurada en la propia Basílica de San Pedro, que va a ser una exposición inmersiva en la que, bueno, pues tenemos O sea, tú te esa pones una medallita. te pones unas gafas. Con o- una o es- pantalla es una pantalla de gigante estas 360 inmersiva, o- exacto, Ah, qué en la guay. propia basílica y vas a Sí. poder ver también toda esa evolución de la Basílica de San Pedro. Así que yo Espero que- sí. me colgo la medallita de que he trabajado. Hombre, si lo has hecho tú, Néstor, seguro que está guay. De momento se va a quedar todo el año del jubileo, que es el 2025. O sea que sí. Y ya está en internet, de hecho, también. Si lo Claro, queréis claro. ver, o sea que Qué un guay. lujo. Pues ya sabéis, si vais a Roma a ver a Néstor cobrando del papado. ¡Qué Oye, fantasía! muy Madre bien, mía. muy bien. Pues venga, vamos, dejemos de hablar de lo que hay alrededor de Jesús y vamos ya con él, vamos con la vida de Jesús de Nazaret. La vida pasa ante mí y la película es muy mala. Ha llegado el momento ya de conocer una historia que todos creemos saber ya. Así que, Néstor, cuéntanos, ¿dónde y cuándo nace Jesús? En el portal de Belén, ¿no? Pues tengo que decir que aquí tenemos el primer problema de todos. A ver, Sí. la figura de Jesús, el Jesús histórico, es muy compleja porque es que tenemos muy poquitos datos realmente, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo que ha hecho la historia en las últimas décadas, de intentar sacar todos los datos posibles de eso poquito que tenemos. Luego hablaremos, si queréis, de dónde sacamos toda esta información, pero es que Jesús ni nació en Belén, ni nació el 25 de diciembre, ni nació en el año cero, digamos. Ninguna de esas tres cosas es verdad, Nos han probablemente. engañado todo este tiempo. Todo- Así es. hemos sido Pero no, engañados pero bueno, totalmente. pero nacería cerca. Por ahí, Sí, exacto. claro. Lo ronda, cerquita. lo ronda. Claro, estamos claro, en la zona sí. de Galilea, efectivamente, seguramente no en Belén, sino ¿dónde? En Nazaret. Se llama en Jesús Nazaret. de Nazaret, pues es probable que Jesús naciera en Nazaret. Fíjate, estaba ahí delante de nosotros la información. Lo todo el teníamos ahí tiempo. y no lo la- habíamos visto. Claro, Claro. es verdad que Nazaret, durante mucho tiempo, ha habido una corriente de investigadores creyentes que lo que han dicho es, no, eso es imposible porque Nazaret no existía en esa época. ¿Qué dicen? Pues que no aparece en las fuentes escritas, que no él aparece le- mencionada. O sea, él le llamaban Jesús de Nazaret y la gente flipaba, en plan de... Claro, ¿dónde está y eso? el de- ¿Y el Nazaret dónde está? ¿Dónde está? Espérate, Claro. espérate. Es un nombre de rapero. Sí. Claro. No, se lo ha inventado. Y sin Claro. embargo,
las excavaciones arqueológicas más recientes han podido demostrar que efectivamente Nazaret existía en esa época, hay población en ese lugar. Lo que pasa es que, claro, era un pueblito chiquitito que ya me dirás tú por qué lo iban a mencionar las fuentes clásicas, Claro. ¿no? Hombre, pues a lo mejor es verdad. Pues tiene sentido lo de que naciera en Belén, porque a lo mejor Belén es una ciudad más grande y lo típico que nos pasaba a los de los pueblos pequeños, que no te llevan a nacer en la ciudad. En ¿sabes? el hospital de A al joder, lado, un ¿no? hospital Claro. claro, nacido en Belén, obviamente criado en Nazaret, porque Pues no se va a... hay una razón muy clara Sí. para decirle que haya nacido en Belén. Y es que le quieren entroncar, digamos ya esto en la historia posterior, Sí. con la estirpe del rey David, el rey judío David. Y claro, la estirpe de David es de Belén. Por tanto, lo que intentan ahí es como forzar que Jesús pertenezca a esa familia, que haya una genealogía que le lleve para legitimar su poder divino, digamos, Sí. a nacer en esa familia, y por eso nace, según la tradición cristiana, en Belén. Yo estaba en Belén Ujú. y hay montada, o sea, hay una montada alrededor del nacimiento de Jesús. Hay una iglesia enorme con un punto en el Exacto. suelo, en una piedra, que dicen, ahí en este punto es donde exacto, nació. ahí las contracciones las tuvo María Bueno, y salió. y O sea, es una locura y colas y colas y colas de gente para ver eso. Y en Roma tienen la cuna. Es verdad. ¡Hala! Está en Santa María la Mayor, en el altar, debajo del altar de la iglesia de Santa María la Mayor, está la cuna de Jesús, que se supone que la trajeron Hombre. de allí. Joder, pues sí que ha durado la cuna esa. Sí que ha durado, ¿verdad? Qué curioso. Está un ¿De qué poquito- marca era? ¿Para comprar yo una igual? El caso es que decíamos, ni en Belén, pero es que tampoco en el año cero, porque el año cero tampoco existió jamás, los romanos Sí. no conocían el cero, por lo tanto año cero no puede haber, y esto todo viene por un error de un monje escita que en el siglo VI intentó retrotraerse a la época de Jesús para ver cómo era el cómputo del tiempo, se llama su obra, y la cagó bastante, Sí. la lió bastante parda, entonces al equivocarse este señor en sus cuentas, no podemos saber en qué año nació Jesús, pero podemos saber que más o menos entre el año 8 y el 5 antes de Cristo. Que suena muy raro Bueno, decirlo sí. así. Oye, también es muy fácil, ¿no? Desde ahora, con toda la tecnología que tenemos ahora, con ChatGPT y todo, decir, hay un monje que la cagó y tal. Hombre, la cagó 8 años. La cagó por poco, es verdad que la No cagó por está poco. no está nada ¿Sabes mal. ¿Sabes qué pasa? Que a no veces está somos mal. muy injustos con la gente de aquella época, que no tiene ni una calculadora ni nada. Claro. Bastante hizo el pobre monje. Sí, Dilo, bastante dilo. bien. Dilo, yo lo digo. Vamos, Dionisio el Exiguo, desde aquí te perdonamos por tus errores. Por supuesto que sí. Qué Vale, nombre vale. más triste en el exiguo, Sí, ¿no? Qué triste. El pobre, No pobre, dejó sí, sí. mucho para No, la no. historia y Exiguo. la posteridad. Y, O y sea- toda nuestra época viene de ahí, ¿no? Que estemos ahora mismo terminando el 2024 es gracias o por culpa de él. Del exiguo. Sí, Oye, sí. pues mira, Vale, vale. la verdad que le debemos muchísimo. al Muchísimo, exiguo. de verdad. O sea, sí. que entre el 8 y el 5 antes de Cristo. Eso es. ¿Cómo se llamaba? No entiendo que Jesús no. Sí, Bueno, hombre, claro. el nombre es verdad. Yeshua es su nombre. Yeshua. Yeshua es Y un eso, nombre que hebreo. sí, que eso significa algo, ¿no? Bueno, Josué Sí. es igual que Jesús, es la traducción. Sí. Y de hecho le llamaban Yeshua ben Yosef, hijo de Yosef. Ah, Porque claro, sus vale. padres son Yosef y Mariam. María y José. Porque aquí vamos a dejarlo claro, no hubo una paloma de por medio, no vino el Espíritu Santo. No Bueno, sab- eso no lo sabes. Eso es no tu hemos eso es tu encontrado opinión. los restos de por la paloma. lo que pero sea, eso no los hemos significa- encontrado. Yo soy arqueólogo y si no tengo las evidencias, a mí que no esta me... es el ¿Qué fósil estás de la insinuando tú paloma. de la Virgen? ¿Qué estás insinuando? Porque No, si vas, no he dicho absolutamente si nada. vas a meter mierda, da nombres. Da nombres y dilo claramente. No lo dejes flotando en el aire. ahí. Le estoy ayudando a José, le estoy dando una mano, pobrecito. Le estoy ayudando históricamente al pobre José, que en la tradición desde ese momento está un El poco cook. apartado. No, no, exacto, que claro, de- es que me lo imagino. Claro, si pudiera escucharnos José, en plan, pues yo no fui, a ver quién fue entonces. Digo, si no fue la paloma. A mí- Efectivamente. Vale, entonces es Yeshua ben Yosef, que nace en Nazaret entre el 8 y el 5 antes de Cristo. ¿El 25 de diciembre? Pues no, el 25 de diciembre no. Hombre, se equivocó ya en 8 años. Yo creo que ya No pasa acertaré. nada, un día arriba, un día abajo. No tenemos ni la más remota idea de cuándo nació Yeshua, de cuándo nació Vale. Jesús. Aunque según los evangelios, nace en primavera. A ver. o sea, A que ver. puede que sea Géminis. Vamos a ver, claro, es posible. Yo soy Géminis. ¡Yo ¡Yo también! ¿Qué dices? Pero bueno, Es que somos aquí. 3 Géminis. Espera, ¿dónde tenéis el ascendente? Creo que, no sé si cáncer. Yo lo tengo en Géminis también. Soy Pero bueno, doble por favor, Géminis. yo me un tengo poco que más volver a Jesús hacer que mi carta vosotros. astral. Es que no me acuerdo. No sé Hace si- mucho no sé que no cuál leo a es. Manilio, que es el autor que hacía las cartas astrales en la época romana. Bueno, pero los 3 Hostia, que Géminis. somos 3 Géminis, y Jesús pudo haber sido Géminis según Podría los ser. evangelios. Es verdad que parece ser que nace
en primavera según los evangelios, no podemos saberlo, pero es verdad que celebramos, en el cristianismo se celebra el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús por una cuestión muy clara, y es que ya en el siglo III, autores como Hipólito de Roma o Julio Africano, que son cristianos en esa época, Sí. quieren saber cómo calcular la fecha de la Pascua para tenerlo claro. Y esto se traduce en que puede que den con ese nacimiento de Jesús teórico. El 25 de diciembre es muy claro, es el solsticio de invierno. Aunque ahora para nosotros se ha movido un poquito. Esto no es culpa de Dionisio el Exiguo. Esto es culpa del calendario juliano, así que echemos la culpa a Julio César, porque la culpa es de Sosígenes de Alejandría, que se haya retrasado un poquito, pero el solsticio es el 25 de diciembre. Entonces, si en el solsticio de diciembre nace, 9 meses hacia atrás es el equinoccio de primavera. Con lo cual, 25 de marzo, 25 de diciembre y, por otro lado, tendríamos también equinoccio de otoño y solsticio de verano. Y en ese momento, ¿quién nacería en el solsticio de verano? San Juan Bautista, el primo de Jesús. Con lo cual, tenemos toda una simbología que viene de los astros, que viene del propio sol, que no tiene nada que ver ni con el dios Sol Invicto, ni con los romanos, ni con nada de eso, sino que en el judaísmo el sol, el ciclo solar, también es muy importante. Por eso se le hace nacer ahí. Y hay un dato muy curioso, y es que la primera vez que se celebró la Navidad, la celebración del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, fue entre el año 326 y 336, en esos 10 años, y se hizo en una pequeña iglesia que estaba en Roma, junto al Palatino, en el Titulus Anastasia, en la iglesia de la Resurrección. Y allí es donde, si queréis ir alguna vez, la iglesia de Santa Anastasia hoy está encima, allí es donde se celebró por primera vez la Navidad. Es una maravilla, a principios del siglo IV. Fíjate. Estoy flipando con todos estos datos. Te tendría que creer, porque claro, como no tengo yo ni idea de lo que estás hablando, digo, pues será verdad. No te preocupes, que yo te dices. dejo luego mi libro de la Roma de Constantino, que ahí te ya, lo cuento que todo. estoy... Y Néstor da Sí. bibliografía. Otra Bueno, cosa no, eso pero O sea, que no nació el bibliografía da. 25, pero que nos viene bien que nació Nos el va 25. súper Para bien. el puente, para los reyes, Nos viene para todo, genial, para, efectivamente. sí, para, Nos para las encaja vacaciones. Ya a los divino. romanos les vino Sí. estupendamente. Nos lo hicieron Exacto, Capricornio, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No, pero era Géminis de corazón, que yo lo sé. ¿Verdad? Absolutamente. Sí. Vale. Cuéntanos de dónde salen, o sea, qué fuentes son a las que podemos recurrir para encontrar al Jesús histórico. Claro, aquí es donde mucha gente se me va a enfadar, porque para estudiar al Jesús histórico tenemos que recurrir especialmente a la Biblia. Porque la Biblia es ahora una te fuente. interesa la Biblia. Claro. Ahora sí. ¿Quieres que Para hablemos coger de lo la que te Biblia? interesa, ¿no? Porque para ti la Biblia es un buffet. Vas cogiendo los datitos que te interesan, ¿verdad? No vamos a quitar los milagros, pero vamos a coger esto y Efectivamente. esto. Claro, Muy bien. lo Le que, has pillado. lo que tenemos que hacer, especialmente el Nuevo Testamento, obviamente, porque es el que está escrito después de que naciera Jesús, Sí. la Biblia, el Nuevo Testamento, es una fuente histórica más. No podemos excluirla de la investigación, ojo, al margen de la fe, que aquí no entramos Sí. en la fe de nadie, es totalmente legítima y muy, bueno, de cada uno, pero es verdad que es una obra histórica. Y ahora vamos a ver un poquito qué se puede sacar de ahí. Porque es verdad que en la Biblia tenemos la vida de Jesús, lo que pasa es que está muy matizada, muy camuflada por el paso del tiempo, y eso, bueno, luego hablaremos un poquito más Sí. de ello, pero la fuente principal que tenemos es el Nuevo Testamento. Los evangelios, las cartas de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo, el Apocalipsis, todo esto. Entonces, esta es la fuente principal. Pero eso no quiere decir que no tengamos otras, porque tenemos autores romanos que hablan de Jesús. Tenemos testimonio de Tácito, de Suetonio, que son dos autores romanos de finales del siglo I y principios del Tácito sería el segundo. que más acertó. De ahí luego Tácito, ¿no? Como que Tácito, está- pero estaba calladito. Estaba... Tácito era más... vale, no, era no, no. más- El, vale. el problema con las fuentes Sí. romanas es que no están claras. Porque Porque tanto Tácito como Suetonio, en la lectura que se ha conservado, que son copias de copias de copias, no dice Cristo, dice Cresto. Entonces, puede ser un tal Crestos. Puede ser Cresta el Cresta payaso. el payaso, efectivamente. Yo siempre lo pienso. Hola, niños. era soy como Cresta el sí, era payaso. la marca blanca de Jesús. Sí, un tío poco, que- es marca blanca. Sí, claro. no ¿Sabes ha lo que- convertido el agua en agua con gas. A ver, realmente no es tan bueno, pero bueno, si no puedes ver al otro que lo tiene todo agotado, puedes ir a ver a Cresto. Vete a este, ¿no? Sí, Pues Claro, parece si no puedes ser- ver a Galder, vas a A ver a, Jos- a Glader. puedes ver a José Cresto, está muy bien. A ver, es un problema. A ver, no es carpintero, te trae los muebles de Ikea. Claro. No está mal del todo.
Es un problema esto, un no problema, nos riamos, que es un es problema verdad. historiográfico muy serio y muy Pero grave. es grachocho, Oye, Es Néstor. muy grave. A ver, es posible que estas menciones a un alborotador, un tal Cresto, fuera un alborotador judío que existió Ah. en Roma en esa época, ¿Un un poquito alborotador? después. Y sí, le O sea, llaman un revolucionario alborotador. realmente, lo que sería- Un poquito eso, ¿no? Y Lo que sería hoy en día un podemita. un poquito como Jesús. Básicamente, sí. Un poquito como Jesús, sí, eso. realmente. Entonces, claro, no podemos estar seguros de si nos hablan de Cristo o de Cresto. No lo sabemos. Pero es verdad que tenemos otros Pero ese no, testimonios. ese no tenía religión, iba por ahí. Sí, es un judío como Jesús. Pero Cresto, pero. Bueno, claro, que espera Jesús que era- abrimos a un ver, melón. Vamos a. Néstor, por favor, ¿eh? Quiero decir, no puedes decir que Jesús era un alborotador. O sea, te consentió lo de mago. Pero es que decir alborotador, no te lo voy a consentir. Taumaturgo en griego. No mago, taumaturgo. Taumaturgo, perdón. Claro. Pero alborotador no. O sea, alborotador. Y ya no te espérate lo- a oírle decir o sea, fracasado. Espera. Bueno, mira. Espera que no te queda a ti ni nada. Bueno, vamos Jesús- a. Vale, tú quieres una guerra. Aquí Sí, abierta, un poquito así, pero desde la historia y desde el Sí. rigor histórico. Siempre desde el respeto y el rigor. Tenemos también a Plinio el Joven, que nos menciona los cristianos y a Cristo, pero el testimonio fehaciente que casi con toda seguridad tenemos de una mención a Cristo, a Jesucristo, que bueno, aquí hay que mezclar un poquito a Jesús con Jesucristo, es de un autor judío que existió un poquito después, que convivió, pero que escribió un poquito después, ya en época de los emperadores Flavios, ya avanzado el siglo I, y que, lo tengo aquí, se llamaba Flavio Josefo, y la cita que él nos da en una obra que se llama Las Antigüedades Judías, Ujú. y lo cita, ojo, entre los alborotadores que dañaron al pueblo judío. Bueno, claro, porque es una historia sesgada. Es un problema, es claro, como es un problemita. Claro, es como pedirle a un historiador del Barça que te cuente las Champions del Madrid. Pues, claro, pues o sea, va ¿cómo de te las eso, va- Tal va cual. de eso todo Claro, esto. claro, va de- sí, sí. Efectivamente, dice, en ese tiempo apareció un tal Jesús, un hombre sabio, y aquí os voy a decir lo que pasa, dice, si es que se le puede llamar hombre. Ojo, que aquí entramos en un Hombre, le ha terreno dado una un de cal y poquito... otra de arena, porque lo de sí, sabio sí que se lo ha reconocido, un poquito, ¿eh? Sí. claro. Dice, fue autor de hechos asombrosos, maestro de quienes reciben con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías. Entonces sigue hablando un poquito de él, y ¿sabéis Oye, pero cuál es está el...? bastante bien lo que ha dicho. No excepto está lo de- nada mal. Sí, excepto ahí un poco lo del género que no lo tenía muy claro ahí, a lo mejor en esa época, pero por lo demás. Pero fíjate, Sí. ¿qué es lo que pasa Mesías aquí? lo ha dicho, ¿eh? Le llama Mesías. Dice, si es que se le puede llamar hombre. Es como que está aclarando lo que ha dicho antes, ¿no? Ha dicho, es un hombre... Bueno, a lo mejor no. claro. ¿Y sabéis lo que está pasando aquí? Esto se le llaman interpolaciones. Esto lo han traducido y lo han copiado autores cristianos muchos años después. Claro, esto nos llega en copias Esto nos y llega copias en y copias. copias cristianas. Y por tanto, cuando tú imagínate a un monje cristiano del siglo XII copiando las antigüedades judías de Josefo y diciendo, ¿cómo que un hombre? No, aquí vamos a añadir un texto que diga, bueno, si es que se le puede llamar Claro, hombre. que han metido una faltada que Han metido una morcilla, han metido una morcillita en el medio. Claro, eso nos lo dijo. Claro. Claro, el otro dijo, es un Mesías, que está muy bien ya, está bastante bien. De hecho, Sí. o sea, acabo de decir, un tal Jesús. Lo de un tal no lo pone en todos los manuscritos. Solo lo pone en uno. Entonces, eso también lo borraron. ¿Cómo que un tal? No, Jesús. Jesús, claro, Jesús. claro. ¿Quién no conoce a Jesús? Claro. Entonces, todo esto parece que es un Interpolaciones, ¿no? texto que efectivamente es original y que habla de un hombre llamado Jesús, sabio, pero que dañó al pueblo judío y que luego, muchos años después, los autores cristianos lo han ido retocando un poquito, retocando cada vez más, y al final dice cosas maravillosas de Jesús. Entonces, Sí. esto es un poco lo que la investigación sabe hoy en día, que este texto sí parece ser original, pero que tiene algunos añadidos Sí. posteriores. No cuadra que hicieran una versión tan bonita de Jesús los judíos. O sea, Ahí eso está. es lo que. Eso- que yo no soy historiador y fíjate que Y- también y ahí había le estás llegado dando, ¿verdad? a la conclusión de. No me cuadra esta versión. Pues eso es lo que nos pasa. Y en realidad, estas son las fuentes que tenemos para hablar de Jesús, porque obviamente no tenemos arqueología que nos hable de Jesús. No podemos encontrar absolutamente nada de él. De hecho, sabéis que la tradición nos dice que muchos años después, en el siglo IV, Helena, Flavia Helena, la madre del emperador Constantino, se fue a Jerusalén, se puso a excavar en el monte Gólgota y
se supone que encontró la cruz de Cristo, encontró el Santo Sepulcro, bueno, encontró de todo la señora. Joder, Sí, y por eso es la patrona de los arqueólogos. Es la Encontró patrona de la hasta el Cristo arqueología. ese. Mira, está Cristo aquí Estaba allí también. Fíjate, estaban todos. Entonces, hubiera estado muy bien que Elena hubiera conocido la estratigrafía y hubiera documentado todo lo que hizo, porque en realidad Y todo se lo esto quedó, es... claro. Ella, claro, Pues era muy repartieron creyente. los trocitos ¿Ah, de la sí? cruz, los clavos de Cristo se los pusieron a Constantino en el casco. Pero dicen que si juntas todos los restos de sí, la salen Veracruz que hay, mil- salen varias mil y pico cruces. cruces. A ver, te digo una cosa, aquí se diluye un poco la historia y no se sabe lo que es pues creencia y fe absoluta entre de valijar una tumba. Quiero Claro, decir, porque eso es un saqueador pero no ya, te preocupes que yo te lo voy a resolver. Todo esto era mentira. ¿Cómo? Elena no excavó en ningún lado, no hizo nada, porque esto es una leyenda que se creó medio siglo después de que Elena estuviera muerta. O sea que nada, se Pero acabó. ojo, que donde se supone que ella excavó, montaron toda el Santo Efectivamente. Sepulcro, que también estaba ahí Efectivamente, flipando. Constantino, unos años después, Pero el negocio montó lo una montaron. basílica El negocio allí. lo no importa. montaron. Bueno, me parece muy bien. Efectivamente. Eso es. Taparon la tumba de Cristo con el recinto de la Anástasis. Bueno, una cosa maravillosa. la gente se vuelve que sigue loca. estando ahí. Además es que esa iglesia es una pasada porque tiene como muchos trocitos de muchas épocas y hay muchas confesiones religiosas controlando una capillita de la iglesia cada una. Y bueno, se llevan a chistan matar, entre ellos, llevan a se matar. cabrean, Es se increíble. pelean. Sí. Hacen mini procesiones en su zona. No pueden tocar nada que no sea de lo suyo. De hecho, en la fachada hay una escalera de madera que lleva siglos Sí. ahí y que nadie la toca, no vaya a ser que se cabreen los demás. Se ¿Qué puso en el dices? siglo XVIII para una reparación Y y, ahí se como quedó. nadie la quitó, nadie se atreve a tocarla. Está ahí todavía porque bien. ese es el rollo que llevan allí. Joder, tío, estoy flipando. Ese Tengo que ir, sitio yo quiero ir ya. Es que- maravilloso el Santo Es Sepulcro. una pasada. Es una barbaridad. Bueno, Me y la ya que apunto. tenemos estas fuentes, ¿qué nos cuentan estas fuentes Ujú. de Jesús? Bueno, ¿Qué podemos extraer? Podemos saber muy poquito de Jesús. En general, vamos a verle naciendo y después ya con 33 años. Vale. No, O sea- no, hay muchas cosas que te estás saltando. Hay muchas. A ver, yo. Y fíjate que no soy yo Vale, gran a ver. lector de la Biblia, pero tuvo una época de emprendedor. O sea, tuvo una época de 40 días, se pasó por el desierto. Ajá. 40 días, que eso fue en plan, un poco su periodo. ¿Eso no es Moisés? No, pero No, sí que hay ese una... se pasó 40 días de estuvo ayuno en el intermitente. desierto que le tienta el diablo. Buah, es que yo no tengo ni sí, idea. sí. O sea, pero ni idea. No, no, pero Efectivamente. increíble, que se puso en plan llados. ¿Sí? Sí. Que se puso Se el tío. secó. Sí, que se puso a hacer ayuno intermitente, Se amojamó que se un puso poquito, en plan sí, de, sí. tío, tengo que alejarme de Claro, todo porque al Moisés era como final 40 años, ¿no? Sí, Vale. estuvieron mucho vagando por el desierto. yo tengo un objetivo y nadie me va a apartar de mi objetivo, tío, y yo al final estoy viéndolo claro, o sea, si el que no quiera, el que me quiera seguir que me siga y el que no, pues ya está, tío, o sea, es como Claro, porque en fuentes plan- históricas hay de eso. no, claro, luego Claro, cuando- ahí justito. No, a ver, pues justito. quiero decir lo que ha conseguido. O sea, quiero O sea- decir, pues, o sea, la fe, Galder, me estás su diciendo. obra, ¿no ¿te parece poca su obra? Mira a tu Efectivamente. alrededor, ¿te parece poquito lo que ves? ¿Te parece poco que el pavo empezara siendo carpintero, sin un duro, sin saber realmente quién era su padre, en la nada, ayunando, y luego el tío, vayas Y donde fíjate, vayas, tiene, llegó, una catedral en cada ciudad. Y no te habla de las iglesias, una catedral que no te crees que entra en todos los sitios. Él, o sea, entra Es porque verdad, puede. es verdad que- Pero tiene de todo. Difícil. A mí esto me lo dicen muchas veces. Y si fue tan poco importante, ¿cómo es que hablamos todos de él? Digo, bueno, claro. Estamos hablando de un personaje que fue y va a ser muy importante a lo largo de toda la historia, Sí. pero justo después de morirse. En vida fue en poco vida importante. Fue muy poco Y te digo una cosa, es que importante. se habla. Y todo el merchandising que mueve. Ya Sí, te verdad. digo, Es que es verdad que la gente habla de Taylor Swift. Y le digo, es que no tenéis ni idea. O sea, no habláis del más grande. La marca más potente que tenemos. La ¿eh? marca más. O sea, quiero decir. La letra el T que- más famosa. porque no hizo música. Es que si hubiera hecho música, porque no se pudo grabar en la época, es que lo estaría petando. Pero el merch que mueve. La no mueve primera nadie. vendedora de merch, ¿cómo se llamaba? La Verónica, ¿no? ¿Cómo? La que vendía camisetas con la cara de Cristo en la pasión. Madre mía. Allí con el sudario, ¿sabes? Claro. Joder, pero verdad, es increíble lo que. Sí, o Pues sea, no, es una pues pasada, pues históricamente- nada, nos lo Pues a quitamos a mí todo. me parece que es una leyenda del No, emprendimiento. no, buenísima. Claro, sea, claro. Es el ejemplo. Una vez es que hay mucho fantasma también en el emprendimiento a veces, Sí. ¿eh? Y yo creo que esta historia va un poco por ahí. Sí. Pero sí que es cierto que tenemos algunas historias, vamos a volver un poquito atrás, el nacimiento, ni Reyes Magos, ni pastores, ni absolutamente nadie. No sabemos ni dónde nació exactamente, ni qué pasó. Todo esto obviamente es una cuestión de esa leyenda que se genera alrededor de la figura de Jesús para que se vean esos orígenes tan humildes, cuando en realidad es el rey, cuando en realidad desciende de David. ¿Te puedo decir una cosa, Néstor? Dale, Perdona dale. que interrumpa. Jesucristo tiene que volver.
Te lo digo porque Tiene- a lo en mejor algún te estás momento. olvidando que a lo mejor vuelve, porque es que claro, nos hemos relajado porque él dijo ya vuelvo. Él dijo ya vuelvo. Digo, ¿cuándo? Vengo en un Y él momento. dijo, al final estoy muy liado, tal. Dice, pero voy a volver, o sea, que decir, que guárdame el sitio. Entonces, el día que vuelva y te ponga un puntito en la boca en esto, y te Me la diga, va a pues liar, mira, Cuando que- que, pero venga, bien gorda, se ¿eh? suscriba Porque- a Podimo, se escuche este episodio, Claro. vas a flipar. Bueno, a mí ya Porque- me ha insultado Ridley Scott. Si me insulta Jesús, yo ya Otro galón. me cuelgo la siguiente medalla. tú lo que estás buscando es beef con todo el mundo. Sí, 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 No, pero un te digo poco una cosa, sí. porque la última vez, eso sí que se sabe, que la última antes de irse, él fue casi persona por persona, un poco pesado también, pero fue persona por persona diciendo, oye, mira, que esto es verdad. Que estoy aquí, que estoy aquí, compruébamelo. Que estoy aquí, mira, Mete el dedico, mete el Méteme dedico. aquí, méteme ¿He aquí. resucitado yo o no he resucitado? Sí, sí, sí. ¿Estás tonto Es o qué? verdad, es verdad. Pues el día que vuelva va a venir a por ti. Va a venir a por mí. Y Tú sabes que en realidad ya volvió y se llamaba Constantino. El emperador Constantino terminó Ala. sus días creyéndose que era Jesucristo que había renacido para salvar al mundo. Ha habido varios de esos, Sí. ¿eh? Sí, ha habido varios unos de esos, cuantos de sí, estos, ha ¿verdad? Ha habido varios. Es socorrido. Sí, la verdad es que es bastante habido demasiado, yo socorridito. creo. Sí, sí. Pero realmente no sabemos nada. No ni tenemos si- ni si idea. caminó sobre aguas. No tenemos ni si idea nada. absolutamente. Fíjate que sí que tenemos algunas pequeñas historias, como por ejemplo la matanza de los inocentes, que sabemos que Herodes, que sí es un personaje histórico también, que se murió hacia el año 4 a.C., y por eso pensamos que Jesús nació justo antes de ese Claro. momento. Entonces, claro, las fuentes tradicionales cristianas nos hablan de que mata a un montón de niños para que ese Mesías que le anuncian no pueda vivir. Claro, las fuentes cristianas hablan de hasta 144.000 niños asesinados. No había tanta gente en el mundo. Claro, ese es el problema. Que Ya cuando te- tú miras Nazaret o miras Belén, es que a lo mejor mataron a 15 niños, si es que esto fue real. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, de hecho, esta historia es probable que venga de un error, porque Herodes mandó a justiciar a su propio hijo justo antes de morir, con lo cual es posible que hubiera ahí un error en las fuentes y que se tradujeran mal y ese hijo ejecutado se transformará en la matanza de Fíjate los qué inocentes. injusta la historia con Herodes, ¿eh? El mata niños y mató uno y era suyo Y encima. era el suyo, y solo el suyo. Era solo el Fíjate. suyo encima. De verdad. No, pero pobrecito. lo mandó justiciar, no quiere decir que lo matara. ¿o Sí, lo ejecutó. Ah, lo ejecutó. a su hijo. Mandó Es ejecutar. que es verdad que en aquella época estaba Estaba la permitido. cosa complicadita. Sí, el padre tenía poder de vida y Él muerte tenía- sobre los pues niños. sobre los niños, sobre que sus verdad propios que- hijos. De hecho, horrible. se decía, me acabo de acordar, se decía que era mejor ser un cerdo de Herodes que su hijo. ¡Guau! Había un dicho que era ese. Ese era el dicho, ¿no? Es más fácil que seas el cerdo, porque claro, el cerdo no te va a comer, porque como es judío y estas cosas. Pues sí, efectivamente. Y este Herodes era un rey de Judea que era, digamos, estaba al servicio de Roma cuando Judea todavía no era parte directamente del Imperio Romano. Entre este momento del nacimiento de Jesús y el momento de su muerte, que vamos a ir hasta el año 28, 30 después de Cristo, aunque canónicamente hablamos del 33, ahí ya Judea es una provincia que está gobernada por un procurador. Ese procurador va a ser Poncio Pilato, luego hablamos de él. Pero para que veáis que la situación también cambia mucho. Ujú. En muy pocos Está años tensa. en Judea cambia bastante y está muy tensa. Sí. Eso es lo importante. Entonces Jesús, pues podemos suponer que era no sabemos si carpintero, pero es verdad que a su padre, a Joseph, dicen que es un artesano. Es un artesano, probablemente iletrado, que aprende al final a leer y a escribir y se interesa mucho por la ley judía. Es un estudioso. Jesús es un estudioso de la ley judía y empieza a interesarse cada vez más, se introduce cada vez más y esto le hace radicalizarse. Poco a poco se va haciendo cada vez más radical y entonces coge muchos enemigos, Jesús. Esto hay que decirlo así. En el Sanedrín, esos judíos que tienen la ley judía, ¿no? Son los jueces judíos, le empiezan a coger cierta tirria, o al menos eso parece, porque claro, entre los judíos hay muchas corrientes, igual que ha habido en otras religiones posteriormente, incluso en el cristianismo, por En los ejemplo. judíos concretamente se dice siempre lo de 2 judíos, 3 sinagogas. Efectivamente, O sea, siempre están un poco cada a la uno tiene gresca. su propio Son como rollo. los españoles con los bares, ¿no? Mogollón. Y entonces la visión de Jesús es verdad que era bastante radical y, tengo que decirlo, van a cantar bingo porque le vamos a llamar también nacionalista. Jesús era nacionalista.
¿vale? Sí, sí, hombre, tenía pinta, ¿eh? La verdad que... Va un poquito por Sí, ahí. nacionalista de Nazaret, claro. de nacionalista, claro, del pueblo judío que quería reunificar a las 12 tribus de Israel. Esto es algo que era como un poco el sueño de los judíos más radicales del momento. Quedaban un par de tribus y media, Claro. estaba la cosa de capa caída. Entonces él quería restaurar ese reino de las 12 tribus y que los judíos fueran los reyes del mambo, básicamente. Sí. Está muy bien hablar de eso cuando están los romanos de por medio. Sí, sí. Ahí es donde van a venir los problemitas. Pero claro, o sea, efectivamente. que Jesús, o sea, de joven era un poco un revolucionario. Era un poquito revolucionario. Sí. Solamente llevaba una Palestina. ¿no? O sea, probablemente Sería sí, curioso. ¿no? La Yo imagen, creo que la sí. verdad es que... La imagen es esa, ¿no? Como una Palestina. Y el tío... una rasta. Sí, Un plan poquito. Melendi, ¿no? Sí, sí, pero es con eso. su libro de es, Marx en la mochila. Eso es. es un Las judío uñas pintadas de negro. radical, nacionalista, beligerante. O sea, esta imagen de Jesús un poco hippie pacifista nos la borramos. Pero Porque el Jesús de la historia era bastante radical y bastante... Era beligerante. Bastante ¿sí? violento, por lo que parece. ¿Violento? Sí. Llegaba a ver, las manos en algunas llegó a ocasiones. Cuéntame casos. Porque, mira, como diría él, ¿eh? No lancen la piedra y escondan la mano. Dime, dime tú, dime Aquí hechos. lo que tenemos es algunos indicios en los evangelios que nos muestran a Jesús airado, a Jesús Sí. muy enfadado. Y entonces no nos lo dicen, digamos, de forma totalmente directa, pero sí nos lo van a decir de gente muy cercana a Jesús. Por Bueno, ejemplo, pero una cosa es que se enfadara, Néstor, por No, no, favor, no, por pero favor. muy Paremos ya con esta enfadado, muy dictadura, enfadado. guau, que él se enfada, el tío ya está diciendo que violento, qué tal, no sé, pues se enfadó, tenía carácter, Sí, sí. Hombre, estaba, que era el hijo de Dios. A ver, Es tú que- eres igual que la gente con la que te sueles juntar. Y tenemos aquí a un personaje que es ni más ni menos que San Pedro. Sí. Pedro, uno de sus hombres más cercanos. Este sí que era un pieza bastante grande. San Pedro. San Pedro. Sí. San Pedro era un tío que llegó a las manos, y esto sí que lo sabemos el seguro. puerta del cielo, ¿eh? Efectivamente, Hombre, claro, es que era un puerta, era el claramente. puerta y lo demostraba. Y entonces, de ahí podemos saber que efectivamente eran bastante beligerantes. El caso es que tenemos a Jesús predicando esa ley judía, como tantas otras personas en esa época en Judea. Claro, yo aquí siempre me pongo en la vida de Brian, a todos los predicadores colocados allí al lado de la muralla diciendo, y bienaventurado esto, y la calabaza, y la sandalia. Eso existía, es real. A mí me encantan los Monty Python por eso, porque ellos eran historiadores, eran filólogos, y eso le dieron en el clavo, porque había muchos personajes de esa época que no les podemos llamar rabinos todavía, porque el rabino es una profesión que todavía no se había institucionalizado, digamos, pero eran una suerte de rabinos amateur que estaban allí diciendo cada uno lo suyo. Cada uno con su Cada uno tema, su ya movida. está, sí, Tenemos eso. al rabí Joní, al rabí Hanán, personajes de los que no dudamos, Ujú. y de la misma forma no vamos a dudar del Jesús histórico, porque cuadra muy bien en esta misma Judea de ese comienzos del siglo I. Entonces tenemos a Jesús que empieza a predicar, empieza a decir, ¿y qué es lo que dice Jesús? Pues Jesús lo que nos dice es que el fin del mundo va a llegar. Bueno, claro, era apocalíptico. ¿eh? Era apocalíptico, Sí, claro. Sí, sí, era apocalíptico. Es totalmente sí. así. Va a llegar el fin del mundo. Pero el apocalipsis es que la tierra se va a la mierda. No, Vale. ahí está la clave. El Apocalipsis es el libro más versionado de mala manera que existe en la historia. O sea, señores, no hay misterios escondidos en el Apocalipsis. Esto no era para reinterpretarlo, luego lo hablamos si queréis. El caso es No, que... claro, o sea, el objetivo era que se entendiera. Que ¿no? se entendiera, Claro, no claro, justo lo contrario. Como- Es que además el se mensaje era Apocalipsis- muy claro, tío, que se acaba. O sea, si tú lo lees, sí, el sí, Apocalipsis prepárate. es bastante claro. Sí, Quiero sí. decir, no oculta nada. Bueno, que a ver, que decir que, o sea, que lo que pasa que, pues como le pasó al Exiguo, pues no acertó a lo mejor con la fecha. Puede Ah, ser. Nunca Pues llegó, es verdad él que no acertaron con la Él fecha, no se pero- llegó a mojar tampoco. Él Sí, dijo, sí. ¿se va a acabar cuándo? Digo, hombre, de decir, pues prepárate. Pues Sí, o sea, Jesús creía que el Apocalipsis iba a llegar en su generación, que iba a llegar en vida de él. en vida de él. Sí, esto lo creía. Pero el Apocalipsis no es el fin de los tiempos, no es la destrucción de la tierra, es la llegada del reino de Yahvé, del Dios de los judíos, físicamente a la tierra. Va a Ah. llegar un reino que va a desbancar a los romanos, a todos los opresores, y que va a poner de nuevo a los judíos en su posición dominante en el mundo. A los judíos. A los judíos. Esto es lo Claro, que claro. cree Jesús. Vale. Esto es lo que él piensa. Porque existe, digamos, una tradición que cree eso, que ese apocalipsis, esa revelación del final de los tiempos va a llegar y Israel, de nuevo, va a ser
la tierra prometida, los judíos van a tener de nuevo el dominio universal. Eso es lo que piensa Jesús y piensan muchos otros Oye, judíos. tío, yo no lo entiendo. Con las palabras tan bonitas que tenía Jesús para los judíos y no le tienen, o sea, no le tienen tanto cariño como deberían. No todos, No todos, porque claro. había otros que pensaban un poquito diferente, esto hay que tenerlo muy claro, pero ojo, que sí que convenció a gente. Sí, De claro. hecho, sabemos que aproximadamente debió convencer a unas 100 personas, más o menos. Es bastante fail eso, Con ¿eh? 100 y No es- montó. Hombre, Aquí con es 100 y donde- montar el imperio que ha montado. Vamos a ver, Claro, convences ojo, tú a ojo. más gente en tus shows, Galder, que lo que convencía cada a Jesús. show. A Claro. ver, que No paguen una hubieran entrada con- no quiere decir que estén convencidos. Sí, pero si tú llenas un sitio de 1000 personas, Jesús hubiera vendido 100 entradas como mucho, porque no Pero todos ten- pagarían. Pero ten en cuenta que la proporción No, de gente esto que había era en la de gratis, época, ¿eh? si, Eso había, sí. si había 15 niños que te Sí, convalidaban es por verdad. 140.000, Eso pues sí. a lo mejor 100 No está personas. mal, no está mal. Vale, Era- vale, es un pueblo sí. grande. Es verdad, es verdad. A ver, aquí las fuentes cristianas posteriores nos lo van a exagerar de miles y decenas de miles de personas y es donde podemos meter, si queréis ser polémicos, el término de fracasado. Es un rabino fracasado Sí. Jesús porque no consigue convencer a prácticamente nadie, pero bueno, es verdad que bueno, era lo normal en la época, no podemos quitarle el mérito, digamos, de haber A convencido ver, también a te unos digo, pocos. como se dice mucho también en redes, tú lo sabes, no son el número de followers, es la calidad de los followers. Es Yo el tenía engagement. Es verdad el engagement. Menos Sí, uno, sí. menos Sí. uno que se volvió tonto, los demás followers eran Los demás buenísimos. todos bien. Si tenía Hombre, buen engagement, Sí, sí, está no bien. está mal, no está mal. Sí, sí. Y es verdad que además esto es un logro, porque en esa época existe una ley romana que prohíbe en Judea reunirse a más de 10 personas. ¡Uy! Con lo cual, el hecho de Como que en el él- confinamiento. Sí, sí, no se podían juntar. ¡Hala! Sí. El hecho de que se pudieran juntar un número bastante grande de personas es un desafío a la ley romana. ¿Y dónde encontrabas un edificio en el que cupiera Claro, tanta gente? imagínate, es que hay que tener cuidado con esas cosas. Y de hecho los problemas van a empezar precisamente por ahí. Claro, porque Jesús se mete en líos. Jesús se mete en líos. ¿Con quién se mete en líos? Pues vamos a ver, si nosotros cogemos el Nuevo Testamento, cogemos los Evangelios, nos van a decir que se meten líos con el Sanedrín, se meten líos con los propios judíos. Claro, el Sanedrín es el consejo El de sabios consejo de judíos, sabios, ¿no? de jueces judíos, y se meten líos con ellos porque se supone que no están de acuerdo con lo que está diciendo Jesús. Porque se le estaba yendo un poco. Se le está O sea, subiendo un estaba- poquito a la cabeza. Sí, se estaba creando su propia versión, que Sí. luego, oye, que al final, o sea, hay que reconocerle que razón tenía en muchas cosas porque luego tuvo, Sí, o sea, sí, es decir, ahí estaba. Sí, tuvo, sí. tuvo su público, Claro. podemos Luego decir. Eso es. Claro, pero empezó a desviarse muchísimo. Se desvió de que- lo que los Sí. judíos tradicionales decían y entonces los judíos le condenan, le quieren condenar. Entonces le van a llevar ante la autoridad romana para que le juzgue. Y la famosa escena es Poncio Pilato, este procurador romano, se lava las manos. Esto es lo Sí. que aparece Hmm. en las fuentes. Se lava las manos y dice, yo no quiero tener nada que ver con esto, sois vosotros judíos contra judíos, ahí os lo Claro. apañáis, yo no quiero tener nada que ver. ¿No? Y sabéis que en un momento dado Jesús es apresado y es justo antes de la Pascua, y entonces hay la posibilidad de liberar a un reo, o Barrabás o Jesús. Entonces, claro, en este momento lo que nos dicen los evangelios es que se libera a Barrabás, que todos los judíos dicen, libera a Barrabás. Y otra vez me acuerdo de la vida de Brian aquí, con Pijus Magnificus, 16 sedicioso de Cesarea. Maravilloso, maravilloso, me encanta. El caso es que liberan a Barrabás y entonces Pilato se lava las manos y dice, sois vosotros los que habéis condenado a este hombre, a Jesús. Y la famosísima frase que está en el Evangelio es que caiga sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos. O sea, los judíos se autoinculpan de esto que está a punto de pasar. El problema es que una vez más, todo esto es mentira. Madre mía, es que tiene unos giros este hombre, todo, al ¿Verdad? final si todo es mentira, ¿qué Es nos plot queda? twist. todo es mentira. Esto no se sostiene, ¿no? No se sostiene por qué? ninguna parte. Lo primero es porque Jesús no está haciendo nada en contra de los judíos. Está haciendo algo en contra de los romanos. Tú piensas desde la óptica romana, el emperador en el momento es Tiberio, el hijo adoptivo del emperador Augusto, el hijo de Livia. Y el emperador es la autoridad en Judea. ¿Os acordáis que dijimos? Sí. Ya no es independiente, sino que realmente ya está bajo el poder de Roma. Con lo cual, aquí hay un señor, tú imagínate que eres Pilatos y te dicen, oye, que hay un tío que viene a decir que va a llegar el reinado de no sé quién, pero que va a ser universal y que va a destronar a todos los demás. Entonces, ¿tú qué opinas? Bueno, pues que la autoridad romana del emperador Tiberio no se puede violar de esa forma y precisamente por eso Jesús va a ser condenado por sedición al Estado romano.
¿Qué directamente. dices? Como Puigdemont. Sí, un poquito, sí. Sí, era igual. Ojo que lo estamos santificando. Sí, sí. Jesús en un maletero. Al final, sí. Pasando la frontera de Galilea Claro, escondido en la paja de un carruaje, ¿sabes? Lo iban metiendo. Se lo llevan. en un carpentum romano allí. Maravilloso. Se lo llevaron a Palestina. Qué fantasía. El caso es que, claro, Jesús es un sedicioso contra la ley romana. ¿Y entonces por qué nos quieren vender que los propios judíos le sentenciaron? Pues nos lo quieren vender porque años más tarde, y luego entraremos en este tema, pero ya lo adelanto, el cristianismo, que todavía no lo podemos llamar así realmente, lo van a querer vender a gente romana. Entonces, claro, ¿cómo va a ser tu Dios alguien que ha sido condenado por sedición contra el Estado romano? En los años Ahí posteriores, los evangelios van a hacer una limpieza de todo aquello, una reinterpretación para echarle la culpa a esos judíos que no creyeron en el Mesías. Bueno, pero sí que es verdad que no creyeron. Es verdad que no creyeron, Es verdad que no efectivamente, creyeron, pero es verdad que no creyeron. tampoco hay que demonizarlos. O No, sea, no, ya sí. está, no fueron tan a lo loco, Claro. pero es tan exagerado que se nota que no es cierto, que Claro. son los propios judíos diciendo, sí, nosotros tenemos la culpa de todo. Es así. Y esto es lo que pasa. Hay una limpieza y esta limpieza la va a empezar un personaje crucial del que vamos a hablar después, si me permitís. Sí, hombre, por supuesto. Que nos va a llevar a un viaje maravilloso por los orígenes del cristianismo. Pero el caso es que a Jesús, por tanto, le van a condenar, le flagelan, todo esto que sabemos de la pasión de Jesús y, bueno, pues le van a condenar a muerte. Pues entonces entramos ya, yo creo, ¿Y qué que en pasó? otra sección. Nos adentramos ya en la muerte de Jesús. Llegamos a la muerte de Jesús, una muerte que casi todos fecharíamos en el Viernes Santo del año 33 después de Cristo, pero que se complica un poco si salimos del terreno de la fe y nos centramos en el de las pruebas históricas. Así que, Néstor, ¿dónde, cuándo y por qué muere Jesús de Nazaret? ¿Y dónde podemos ir a verle hoy en día? Complicadito. Vamos allá. Estamos históricamente entre los años 28 y 30, como hemos dicho antes. Canónicamente año 33. Estamos en el año 33. Tampoco me confundas a mí los datos porque si no... No, hombre, pero si Una nació... vez más, claro. Dionisio el Exiguo, échale las culpas a él. A mí no me Sí. mires. No, pero ya está, yo me creo, Alex. Igual. Está bien, ¿verdad? Que tiene que haber sido guay ser Jesucristo, ¿eh? ¿Qué edad tienes? ¿Qué año estamos? ¿Qué año está? Venga. Venga, hombre. Sigue con lo suyo. Me voy aquí a predicar un rato. Efectivamente. El caso es que estamos en Jerusalén. Estamos en la ciudad a la que acaba llegando Jesús Sí. para ser juzgado. Le condenan a muerte y, como sedicioso contra la ley romana, estos, en los libros de ejecuciones, digamos, que miraron y dijeron, a ver, sediciosos, la condena es la crucifixión. Es la condena para sediciosos y piratas. Ya está. Ahora, lo meten, Oye, todos pero en el mismo Ridley saco. Scott dice que es la condena para los cristianos. Efectivamente, nos lo En cuela. Gladiator En 2. Gladiator 2 nos lo cuela, sí, señor. Que es para levantarse e irse. Claro, la crucifixión es, lo primero, una pena romana. Así que los Claro, judíos... porque, a ver, claro, o sea, lo Nada. que yo entiendo es que en ese momento la cruz todavía no era un símbolo Obviamente. Claro. religioso, De como hecho, que los romanos eran tan cabrones de decir, ponerte tu "¿Sabes- propio-" ¿Sabes cuál es la condena para los cristianos? En tu propia cruz. Toma, ¿eh? pa' Lo que- ti. No, o sea, luego se utilizó como símbolo. De hecho, Sí, claro. hasta el siglo IV, hasta finales del siglo IV, de hecho, la cruz tenía ese estigma. Tenía una connotación súper negativa. Los cristianos no usaban la cruz porque era el símbolo de la Como muerte hicieron de Jesús. los afroamericanos con The N-Word, que Claro. al final lo utilizaron Y al como en final plan de, se "Vamos a apropiaron de se ella. apropiaron de la cruz. Efectivamente. A Fuck partir de Roma. finales... Sí, claro. Oye, muy bien, muy bien. Sí, finales del siglo IV empiezan a usar la cruz los propios cristianos, pero tienen que pasar muchísimos años para Claro. eso. Entonces, le crucifican. Esta es una pena, como digo, romana, plenamente romana, y además los romanos solían colocar en la cruz la causa poena, es decir, la razón por la que se había ejecutado a esa persona. Entonces, esta tabela, una tablilla, lo que se llama el titulus crucis, en el caso de Jesús, es INRI, INRI. Que no tenía la connotación que tiene ahora de para más Inri. Ha salido de ahí. Sería también muy cabrón los Sí, romanos hijo de de lo puta. que decían poner aquí para más reticin. Inri. Vaya, para más Inri, toma, clavado. No, claro. No, claro. es la abreviatura de Iesus Nazarenus, otra vez de Nazaret, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, rey de los judíos. Porque una vez más están confirmando la pena de Jesús. Es el hombre que se ha
hecho nombrar a sí mismo rey de los Oye, pero, judíos. claro, no entiendo. O sea, que le están matando por eso, pero al mismo tiempo dice, oye, pero te lo vamos a poner. Pero te lo ponemos. Pero te lo vamos a poner Claro, porque sabemos que te hace Se ilusión. hace hombre. ilusión tenerlo. Claro, de ahí se por supone lo que viene menos. la burla, ¿no? La corona de espinas. Claro, la corona de espinas, porque le coronan de espinas porque es un rey. Es el rey de los judíos. Sí, bueno, eso sí que está hecho. Cuadra joder, todo sí. bastante, Sí, la sí, verdad. sí. Entonces, lo tenemos ¿Y condenado. eso está aprobado? ¿O vas a Es decir muy- ahora esto es no, mentira? no, esto es probablemente Ah, vale. cierto, Ah, vale. porque tenemos muchos casos en las fuentes en los que sí que se nos menciona que esa causa de la ejecución está presente en la cruz. Oye, pero sí que se curraban Bastante, las ejecuciones. En plan de, bastante. este que era por rey. Ah, pues, se me ha ocurrido. Le hay vamos una a poner- historia de todo. Una corona de espinas. Y le dice el otro, muy bien, claro que le va, joder. Hombre, al Y, final ay, ibas a ponle- tener ahí expuesto Sí. para que Oye. lo viera todo el mundo. Entonces, que entiendan sí. bien por Que qué le estás sepan por qué le castigando. estás castigando. Claro. Sí, sí, sí. Es Ay, importante. ponle de que hay rey. Pónselo, Claro. escríbeselo. Que La le va a gente joder. lo ve y dice, vale, Claro. mejor no me autodenomino rey de los judíos. Claro, es así. Pero es que esto lo deja todo bastante claro al final, ¿no? Es una pena romana contra alguien que es un sedicioso que se ha hecho nombrar rey. Y este es Jesús, el que fue crucificado. Además, sabemos que fue crucificado en una de las muchas crucifixiones en masa que se hacían. Es decir, no es que le tocara solo a él, es que había muchos. Una vez más, como en la vida de Brian, Eso es. todos No, colocados en yo las liberación. cruces. Oh, felicidades. vaya. No, hombre, no, Que la crucifixión. crucifixión. Qué chistosos estos judíos. El caso es que efectivamente sabemos que se crucificó junto a otra mucha gente. Y eso lo tenemos incluso Pero claro, lo que reflejado en ves las tú en la fuentes imagen cristianas. del en el monte y tal, de que hay muchos, pero el principal soy yo. ¿Eso fue así tal cual? o no? Obviamente no, Hombre, pero claro, hombre, aquí pero si era el rey. nos ponen el foco en Jesús, Claro. los Él y los evangelios. dos ladrones. Es Sí. que yo siempre y me dejan a los planteo, dos ¿y ladrones. ¿Vosotros cómo se debían sentir? Ah, pobrecicos, Porque, ¿eh? o sea, en la imagen todo está el otro ahí como con una cruz más grande, todo más guapo, toda la gente. exacto. Y los otros ahí como de Los Y además- teloneros de crucifixión. A como Jesús, bailarines de Shakira. claro. Estaban Eso ahí es. como bueno de fondo. A Jesús le ponen clavos, a los otros ladrones solo les atan con cuerdas y Es ya verdad. está. O sea, sí, hay una crucifixión top aquí, VIP, premium, ¿sabes? Sí, es un como poco el eso. evento de la noche, en la gran velada de Ibai. Exacto, es este. efectivamente. Y luego vamos a poner a otros influencers de medio pelo para que se peleen entre ellos. Un poco sí. Y Que salga estamos... Jesús crucificado ya, que estoy Ah. harto de ver a nosotros. Ahora te lo levantamos. Y así estamos, en el monte Gólgota. Las fuentes cristianas nos dicen que incluso hubo un terremoto en el momento de la crucifixión y muchas, bueno, luego todas las pinturas que hay ya medievales, modernas, muchas tienen una grieta en el suelo como si se hubiera resquebrajado la tierra por esa crucifixión. Claro. Además, dramatismo, qué esto guay. ya, Gólgota venía como de cráneo o algo así, Claro, no significa calavera. es la montaña de la calavera. Se supone que ahí está la calavera de Adán. Efectivamente, que la sangre justo de debajo. Cristo, sí. ¿Cómo? Claro. La sangre de Cristo llega al suelo Ay. y le dan la calaverita de Adán y el pecado original ha Eso sido... ha sido limpiado Sí. por la sangre de Cristo. Es que la Es verdad que yo pinté un cuadro de eso. ¿Cómo se cierra el círculo? Qué guay es Lo la atan Biblia. todo increíble. Fíjate. Cómo lo atan, como tal. No como perdidos, que al final no Es sabemos verdad bien. O, sea, o la de From, que esa no saben ni cómo Se liaron la manta a la cabeza y... Pero aquí Jesús- no estaba Netflix para cancelar temporadas. Eso es. Aquí se cierra todo bien. Jesús, como otro grande de España, lo dejó atado todo y bien. Eso es. A ver, a lo mejor se le escapó un detallito. A Jesús se le escapó un detallito que fue precisamente que Judas le traicionó justo antes, y entonces es la escena de las 30 monedas, los Sí. siclos de plata, después de la última cena que hacen todos los apóstoles allí, le traiciona ese Judas. Pobrecito, porque tenemos dos Judas entre los apóstoles. Esto no hay que olvidarlo nunca, que tenemos a Judas Tadeo, pobrecito, no hizo nada, Claro, solo sí. llamarse Judas, y Judas Iscariote, que ese es el Sí, malo. Ese sí, es el que sí. luego, al final, pues acaba suicidándose, se le quitan del apostolado, le tachan la Hombre, gira. claro, sí, encima le van a mantener el puestito. Y todo. Hombre. Efectivamente. Claro. Entonces, al final, el caso es que tenemos a Jesús crucificado en el monte Gólgota, según nos dicen las fuentes. Jesús, bueno, sabéis que la crucifixión además es una muerte bastante horrible. Muy lenta. Muy lenta. Que destroza el cuerpo y que está pensada para sufrir, ¿no? Un Sí, sedicioso que sufra. Que al final le vino bien. O sea, quiero decir, le vino No, bien. a ver qué vas a A decir. ver, quiero no, decir. pero con todo lo que es el cristianismo, el catolicismo, el sufrimiento y tal, se sacrificó por nosotros. Sí. Quiere decir que si le hubieran hecho, ¿sabes? Si le hubieran dado una pastillita, que no Que hubiera a lo sido lo mejor mismo. hubiera quedado un O sea, poquito que realmente light no... aquello, ¿no? O sea, que mal por los romanos, bien por aguantar tanto, Jesús. Muy bien, Muy Jesús. bien. Sí, muy bien, Jesús. Bien luchado. Ese es el titular es ese. Bien, Jesús, bien luchado. Que es un poco así. Jesucristo, el Rafael Nadal de las crucifixiones. Pobrecito. Lo dio todo hasta el último. Pero fíjate, tenemos a Jesús en los últimos momentos de su vida. Mm. Él
claro, nos habla de Padre, le dice a Dios, ¿no? Le dice a Yahvé, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es lo que dice en los evangelios. Y aquí llegamos a otro melón. Probablemente Jesús no se creía hijo de Dios, hijo de Yahvé, de forma física, sino que en este momento él, quizá en el último momento de su vida, creyó que era ese Salvador enviado por Yahvé. Sí. Esa es la idea. Y de hecho, tenemos un paralelo. O sea, él no iba por ahí diciendo, No, yo soy... Claro. Él no iba... No. O sea, él no lo sabía. Él no lo sabía. Él a lo mejor tuvo un momento de estos en plan, pues el diario de Patricia, que se muere y Dios le dice que era yo. O sea, como él Que lo era ha tu sabido padre, sí, siempre. sí, sí. Fíjate que estaba ya a punto, lo tenía a punto. Digo, ¿yo quién? Claro, pero ten en cuenta que Jesús muere siendo judío. Claro. Obviamente. No es Sí, cristiano. bueno. A ver, él claro, pero él... Pero fíjate, claro, él no sabía, o sea, él hasta el último momento no sabía que era el hijo no de lo Dios. sabía. No lo Claro. sabía porque eso no entraba dentro de sus planes. Sí, claro, y luego ya una vez eres hijo de Dios no hay raza ni tal, o sea, judío que soy el Espíritu es así. Santo, o sea, soy... Eso es. Soy uno y trino. Soy hetero, claro, exacto. Claro, soy... depende soy de la a quién leche, elijas. o sea, soy- Ojo, que sí. vienen los arrianos y te pegan. verdad, por los decir que. arrianos. Porque la Trinidad no existe para los arrianos, pobrecicos míos. Pero el caso es que la reinterpretación de que Jesús es hijo de Dios va a venir después. Y además va a ser una reinterpretación muy romana. Porque de la misma forma que el emperador Augusto, y es que ni en el capítulo de Jesús de Nazaret podía yo no mencionar al emperador Augusto. Contaba con él. El emperador Augusto era hijo del divino César, a pesar de que no era el hijo de Julio César, sino que es por adopción. Esa misma idea va a entrar en juego en el cristianismo después, tiempo después de Que la realmente muerte. los romanos entonces, o sea, muy mal en vida de Cristo, pero luego, como un padre ausente, intentaron arreglarlo todo lo que pudieron. Un poquito sí. Es como, no. El tío era, bueno, enviado. ¿Cómo que enviado? El hijo. El hijo directamente. No, él mismo era. Sí, Que ya se tardaron fueron 3 siglos en calentando. llegar a esa conclusión, pero efectivamente llegaron. O sea, que realmente luego sí que hicieron. Sí, sí, bueno, sí, sí, serían que muy sí. culpables. Totalmente, Serían muy totalmente. culpables. El ciclo, Hombre, normal, el ciclo del abuso. Claro. Love bombing. Claro. Entonces, Jesús muere en la cruz y ese cuerpo de Jesús lo bajan. ¿Y qué pasa con él? Pues probablemente lo llevan a una fosa común. Probablemente Joder, tío. lo llevan a esa fosa común en la que las fuentes nos lo dicen. Los familiares no tienen acceso al cuerpo de Jesús. Jesús, que tenía a la Virgen María su madre, a José su padre, tenía hermanos, tenía hermanas, tenía sus apóstoles, sus discípulos. ¿Tenía hermanos y todo? Sí, Ay, probablemente fíjate que tenía- qué ignorante tenía era yo. hermanos. Sí. Esto no se sabe. ¿O sí? Esto no se suele conocer, ¿no? Es verdad. No, claro. Sí, sí. Y los hermanos en plan, claro, A ver, estaban un poquito a la flipando, sombra. ya sabemos luego. quién es el favorito, ¿no? Claro, efectivamente. Y José, no, vosotros sí que sois hijo mío, ¿no? Sí, exacto. No os estáis viendo. Claro que no podéis caminar ni sobre el fango. Que no podéis, que no llegáis a nada. Entonces, los familiares no tienen el cuerpo de Jesús, pobrecitos también, y de ahí es de donde va a surgir la idea de la resurrección. Ujú, Porque- claro, es que es la primera vez que en esta sección de gente Ojo. muerta hay algo después de la muerte. Este es el muerto premium. Sí, sí. Jesús Sí. de Nazaret. Bueno, claro, el muerto según... O sea, morir no ha muerto. claro, bueno, sí ha muerto, pero ha vuelto, No, va a volver. o sea, no ha muerto. Ha Hace respawn. Sí, muere, Sí, ¿eh? pero... Muere que estuvo 3 días en Estados Unidos enseñando a los En futuros mormones ¡Cierto! lo bueno. que iba a ocurrir Sí, claro. a Cierto. Joseph Smith muchos siglos después. Se fue 3 días ahí, unas planchas de oro. Es que Que lo lo muerto. hizo, claro, porque esto es lo que pasa con. Que esto yo realmente no era tan consciente cuando lo estudiaba de pequeño. Pero que luego se pasó 40 días. 40 días que. O sea, porque estuvo muerto 3. Estuvo Y 3. luego 40 estuvo de entre que se iba, que no se iba, que Efectivamente, tal. estuvo ahí indeciso. 40 días para despedirse, que Ujú. ya era en plan. Que sí, hombre, que sí, que ya está. Ya estaría. Era un poco español, Jesús. Quería vises. O sea, No, no, si no- sé- no me sabía pedís cuándo bises. parar. no sabía cuándo parar. Era Sí, bueno, sí. hasta luego. Ay, bueno, ¿y qué tal lo de tu poco hija? más. Y al final, En como. la puerta. ¿Quieres que Que cuando vuelva te estaba ya traigo subiéndose algo? para el cielo y no acababa, no terminaba ¿Quieres de algo del subir. cielo? Le digo algo de tu parte. No. Bueno, me quedo un rato más y al final. sí tengo que- El caso es que Mientras tenemos... está en Estados Unidos. Mientras él estaba en Estados Unidos. Sí. La resurrección empieza como algo espiritual, como una forma de hacer un duelo por parte de los familiares de Jesús. Esa idea de que Jesús no ha muerto porque no tienen el cuerpo. Esto es muy típico en el mundo clásico, en el mundo antiguo, en el mundo romano, por supuesto, también. Si no está el cuerpo, la muerte no está bien hecha. Algo está mal,
hay que hacer ofrendas expiatorias, hay que hacer una serie de rituales. Y aquí como- les está pasando Claro, eso. es como cuando matas una araña y si no ves el cuerpo, puede seguir ahí. A lo mejor sigue, a lo Claro. mejor sigue Pero si por no ahí. ves el cuerpo, o sea, es que no lo has matado. Claro, realmente. claro, va a ahí volver a está. aparecer. Entonces, como Claro. no tienen el cuerpo de Jesús, interpretan esto. Y esto se nota en los evangelios. Pero eso de que mueves la piedra y de repente. ¡ah! Bueno, está! luego va evolucionando la historia, van añadiendo. Tú sabes de eso Claro, que claro. cuando recuerdas algo y lo vas recordando cada vez con más detalles más Sí. raros, pues efectivamente es lo que pasa aquí. Porque en los evangelios, que se escriben poco a poco a lo largo de las décadas siguientes, la historia evoluciona. La ves que va cambiando un poquito. En la primera es un poquito más eso, espiritual, y luego va avanzando cada vez más hasta lo de la piedra, hasta el sepulcro vacío, los romanos ahí vigilando todo esto. Y claro, también tenemos versiones que nos dicen que está por ahí José de Arimatea, que es un seguidor que sale de por ahí de entre las piedras, que al principio no es nadie, y que le entierra a Jesús en una tumba. Luego, cuando avanza esa historia, es un seguidor secreto de Jesús, que no habíamos dicho nada de él Era hasta ahora, admirador por lo que secreto, fuera, ¿eh? era admirador Sí, sí, es secreto. que se creaba una cuenta falsa para enviarle fueguitos. Jesús era su guilty pleasure. Claro. No se atrevía a reconocerlo. Y ya los evangelios nos dicen que lo entierra en su tumba, en la tumba de José de Arimatea. Entonces esto va evolucionando, va cambiando. Entonces, de esa resurrección ficticia y solo espiritual, vamos a decir, acaba siendo una resurrección corporal. Entonces Jesús se supone que resucita. Aquí no me voy a meter en la A fe ver. porque obviamente tenemos que entender que Jesús acabó en una fosa común y que la vida de Jesús de Nazaret acaba ahí. Esto es Bueno, así. eso según el punto de vista Según la histórico. historia. Eso Según la es. historia. Yo a Jesucristo, yo le reconozco que muy bonito el de resucitar, ir primero a ver a la madre, ¿eh? Que muchos se hubieran ido a ver a los colegas, tal, y dicho, No, 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 es primero, verdad, es verdad. primero a mi madre. Hombre. Mi mamá la más grande. Y luego ya se fue a ver a todo el mundo. Se tiró 40 Y luego ya días. los 40 días hasta que al Sí. final subió al cielo, Sí. en Pentecostés bajan las lenguas de fuego para bendecir a los apóstoles y empieza el judaísmo mesiánico, porque cristianismo no podemos decir. Porque el cristianismo no ha surgido todavía, porque no va a surgir hasta mucho, mucho tiempo después. Y ahí lo que surge es como Una corriente fans de Jesús. de judíos fans de Jesús, le sea, llamamos judíos fans. judíos mesiánicos, que creen que el Mesías, el ungido, que es Sí. el nombre que se le da al rey de los judíos, ha venido a Que salvarnos a todos. Cristo es el ungido. Eso claro. es, él es el claro, ungido, o sea, por él eso es el Mesías. en vida él no se llamaba Jesucristo. No, pero de aquí viene la clave, porque ahora yo creo que podemos pasar a hablar de la siguiente figura, que creo que es la más importante, de hecho. O sea que ahí paso. Cambiamos de sección ya, ¿no? Cambiamos de sección. Ha No llegado ese podemos momento. seguir No podemos seguir, yo no hablando puedo de seguir. Jesús si no hablamos de su secundario. Pero antes de esto quiero preguntarle a Galder, por lo que has aprendido sobre Jesús, ¿tú crees Ay, que se me ha caído, se me ha derramado. te has bautizado de repente? Estás bautizado, Sí, de repente. Galder. Sí. Hemos conseguido lo ¿Tú está crees bien. que al Jesús histórico le gustaría el cristianismo? Ahora que conoces un poco cómo era él. A ver, estaría muy... Yo creo que aunque no le gustara, por compromiso, tendría que decir... Ya que me habéis hecho A ver, le han esto. hecho muchos favores, ¿eh? Te han montado toda esta fiesta. Todo lo que has montado y tal. Y es como, ¿te vas a poner tonto por 3 o 4 detalles? Te vas a poner a decir, hombre, pues realmente, si nos ponemos tal... No, o sea, él diría, no, muy bien, hombre, muy bien, sí, no, me encanta, y todo, no, todo genial, sí. No, Pero sigue, ahí, sigue. ahí Jesús está Claro. siendo políticamente correcto, Sí, ¿eh? sí. Muy políticamente correcto, porque de hecho Jesús de Nazaret hubiera dicho, ¿cómo? ¿Que hay gente siguiéndome que no es judía? Eso es lo que hubiera dicho Jesús de Nazaret. Que los propios romanos. ¿Cómo luego- que los romanos ¿Qué? que me mataron? Sí, totalmente. Que en Sí, Roma sí. está el centro. Y al Y encima en ¿Qué? Roma. Y al final, la tristeza de un Jesucristo que vuelve y dice, fíjate que al final uno nunca es profeta en su tierra, ¿eh? Fíjate, qué dolor. Bueno, pues vamos con el secundario porque Vamos habrá que allá. saber quién le monta esta fiesta a Jesucristo. Vamos con él. Y yo también. Llegamos a el secundario. Jesús, sin comerlo ni beberlo, pasó de ser un judío sedicioso al protagonista de las vidas de miles de millones de personas a lo largo de los siglos. Pero no estuvo solo, así que ahora viene el secundario de su vida, pero primero quiero que Galder nos diga cuál cree que será el secundario. Secundario, la mamá. La mamá, La ¿no? mamá. La mamá, siempre, ¿no? Yo creo que la Virgen. O sea, cuando tú piensas en Jesucristo, me piensas siempre en Judas, ¿no? La Virgen. Pero es que no Y hablamos luego- de Jesucristo, De Jesús. de Nazaret. O sea, que estáis buscando como más un bro. Hombre, Vamos a pues ver. Mateo, Lucas, alguno de estos. O sea, es alguno de estos que siguió, porque luego sí que hubo Vinieron gente los que que le se encargó siguieron, de. claro. Sí, hombre, gente que en realidad se encargó de construir todo. Claro.
Porque, claro, él murió y, no está, y estaba todo por hacer. Y luego esa gente tuvo que escribir, seguir convenciendo. Bueno, los primeros testigos de Jehová. O sea, testigos directos. Además, los Testigos testigos directos, más lo testigos. vieron. Más o sea, que directos, los, sí, sí. los testigos originales. Ahí- Pues el secundario que yo he elegido para Jesús de Nazaret no puede ser otro que Jesucristo. Jesucristo es el secundario de ¿Cómo esta es? historia. ¡Qué el tunante! propio, sí, Claro, sí. ahora sí vamos a hablar de Es el Jesucristo. meme ese del señor quitándose el bigote y hay otro bigote debajo. Soy yo. Hola, yo me llamo tipo de incógnito. Sí, estaba ahí todo el rato. Háblanos de este señor El secundario Jesucristo. es Jesucristo, porque Jesucristo no es más que la figura mística que se crea uniendo a Jesús y a Christos, que Christos en griego significa el ungido, el Mesías. Entonces, cuando tú unes estas dos ideas, sale Jesucristo. Jesucristo es el secundario de esta historia y el principal de toda la historia a partir de ese momento. Qué guay. Y no solo Jesucristo, sino la persona que ayudó a generar este personaje. Para mí, la persona más importante del futuro cristianismo es Pablo de Tarso, San Pablo, el apóstol de los gentiles. Ese fue de los apóstoles, ese fue el mejor. De hecho, es que no conoció a Jesús. Es que no fue parte de los Fíjate. apóstoles. Es que ni siquiera eso. Es un hombre que había nacido en lo que hoy es Turquía, en Tarsos, en una ciudad del sur de Turquía actual, que pues no había tenido contacto en absoluto con Jesús, pero escuchó algunas de sus parábolas, algunos de esos dichos que se transmitían de forma oral Claro. y que llegaban hasta allí. Y entonces dijo, ostras, este me cuadra a mí, este me está contando cosas que me gustan. Sí. Pero discrepaba en algunos puntos, discrepaba en algunos detalles, porque él era romano. Ah. Pablo de Tarso era de origen judío, pero era O sea, ciudadano ahí es donde romano. empieza la leyenda. Ahí es No donde vino un empieza todo. judío, no solo judío mesénico, vino un romano y Vino dice, un no, romano. este es mucho mejor de lo que vosotros pensáis. Tal cual. Es Claro. que le reinterpreta a Jesús. Le reinterpreta, le añade cosas. Él escribe una serie de cartas a comunidades de judíos que siguen al nuevo Mesías. ¿En qué año más o Año menos estamos? 57, 58 es cuando él empieza a escribir esas cartas de Pablo, esas cartas paulinas que son los libros más antiguos del Nuevo O Testamento. sea, que ese, claro, Jesucristo era un poco como Eduardo Casanova, que le aprecia más fuera que dentro de... O sea, que al final- Claro, Un porque poco sí. probablemente Pablo era pequeño cuando Jesús Claro, murió, no había- pero a él llegaron sus... A él le llegaron esas enseñanzas porque había gente que siguió esas noticias, esas buenas nuevas, esas buenas noticias de Jesús, que Evangelion en griego significa un anime que buena flipas. noticia, sí, ¿verdad? ¡Ah! Evangelion significa buenas noticias. Pablo de Tarso cree que efectivamente este Jesús tenía razón, pero discrepa con él en algunos puntos. Como él es romano y además nacido en la parte oriental del imperio, él tiene una tradición cultural helenística, helenizada, Ah, muy sí. griega. Entonces, para él influyen mucho algunos conceptos como el caso de que los emperadores romanos allí eran dioses en vida. Claro, en Occidente era una locura en esa época decir que Augusto era un divus, un dios en vida. Luego, después de muerto, ya a tope con ello. Pero en Oriente, los emperadores eran venerados como dioses en vida. Con lo cual, a Pablo de Tarso eso no le supone ningún problema. Ve claramente que ese hombre que murió era el Hijo de Dios, era el Hijo de Yahvé, encarnado por esta tradición helenizante, por esta tradición griega, y lo único que cree diferente a Jesús, él también piensa que viene el Apocalipsis, que viene en su vida, él nos lo dice en las cartas, escribe a las comunidades diciendo tranquilos que va a llegar el momento de la revelación. Lo que pasa es que él reinterpreta un poco lo que iba a ocurrir. Fijaos, esto viene de la promesa que Yahvé le hizo a Abraham. Le dijo que iba a, digamos que este Apocalipsis iba a llegar cuando tuviera el pueblo judío descendencia, cuando el pueblo judío tuviera una tierra y cuando gobernara sobre diferentes pueblos. La única de esas tres profecías que no se había cumplido era la última. Habían tenido descendencia desde Abraham, habían conseguido ese terreno, esa tierra prometida de Judea, lo que es la provincia romana de Palestina, y lo único que no se ha cumplido es que no dominan sobre distintos pueblos. Entonces, Pablo cree que esto es lo que falta y que es su labor que esto se Qué cumpla. visión tan imperialista tenía Dios también, ¿eh? Bastante, Que es un poco bastante. como- La verdad es que el dios de los judíos era telita. Sí, que era como en plan... a El ver, dios pues si enfadado, ya- Oye, ya tienen descendencia, tienen ya su tierra, ¿pero porque tienen que dominar a otro...? Sí. Bueno, sí. Tal cual. Bueno, también, claro, la palabra de Dios, que al final tiene que llegar a todo el mundo. Eso Por es. tu bien. Bueno, pero además, pero Pablo, fíjate que en eso era un poquito radical también. Él no quería convertir
a todo el mundo. Él quería convertir a unos poquitos. Con unos poquitos vale. Con que Sí. convirtamos a unos pocos romanos nos sirve. Era de nicho. Sí, Era bastante. era Nos que lo vale. aprecien. Sí, La eso. gracia es que podamos hacer check. De culto. De culto. Buenísima. De culto por Se hizo dos. de culto. Claro. Sí, Poquito, sí, ¿eh? sí. Qué bueno. Entonces, Perdón. tenemos a Pablo, que está aquí predicando y que está intentando convertir a unas cuantas personas, pero está en lucha con las otras corrientes que siguen a Jesús. Por un lado tenemos a los más radicales, como era Jesús de verdad, que están liderados por Pedro, Ujú. que son los judaizantes o mesiánicos, que esos son los que siguen a rajatabla lo que dijo Jesús. Están los gnósticos, que son los que se les ha revelado la verdad, y luego están los paulinos, que son a los que este señor va convirtiendo. Por supuesto, ya sabéis quién gana en esta historia. Al final gana Pablo. Sí, sí, 100%. Gana Pablo totalmente, 100%, y es que además se llevaba a matar con Pedro. ¿En Pedro y serio? Pablo se llevaban a matar. De ahí los picapiedras. No se ¡Guau! podían llevaban ni mal. ver. A mí me hace mucha gracia cuando veo en las iglesias las estatuas de San Pedro y San Pablo juntitos o enfrentados el uno al otro, digo, ay, no sabéis nada, si estos No. se odiaban. Se odiaban a muerte, estuvieron a punto de llegar a las manos en Antioquía, pero de pegarse. Sí, ellos se creían los verdaderos fans. Sí, Yo sí, soy sí. el verdadero fan. Sí. Sí, es que eso es lo que pasa, que al final el fanatismo es lo que tiene. Es lo que tiene. Que muchas Claro. veces entre propios fans se acaban. Yo soy más porque- fan que tú, Sí. yo soy mejor fan que tú. Cada uno Yo tenía lo su club de entiendo fans. mejor. Sí, era eso. Era eso. Entonces cada uno lo reinterpretaba a su manera. Entonces Pablo empieza a hacer toda esta prédica y va por el mundo romano hasta que al final llega a Roma, donde se supone que se encuentra también con Pedro y que la tradición cristiana, lógicamente esto no es verdad tampoco, pero la tradición cristiana nos dice que los apresan a los dos, que los meten en una cárcel chiquitica, que es el Tullianum, la cárcel mamertina, y que esperan allí a que luego los ejecuten, los martiricen, ¿no? Digamos, a ver, obviamente esto es mentira, porque yo pienso que metes a Pedro y a Pablo en una cárcel chiquitica y se han Ya matado sabes. los dos entre ellos al día Solucionado. siguiente, te lo han solucionado entre ellos. Pero el caso es que esta tradición, esta idea de Pablo, cala en la gente, llega a todo el mundo. Y se empiezan a desarrollar comunidades cristianas. Y esas comunidades cristianas empiezan a hacer liturgia a partir de lo que han oído de Jesús, de lo que han oído y han leído de las cartas de Pablo, y así es como se crean los evangelios. Así es como se crean estos textos que son para las comunidades cristianas. El más antiguo de todos, a pesar de que luego lo reorganizaron, no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues no, el primero, el más antiguo, es Marcos. Marcos se escribió, depende de a quién creamos, no podemos saberlo con seguridad, entre los años 60, 70 después de Cristo, más o menos. Yo me inclino un poquito más a que sea justo después del año 70, porque en el Evangelio de Marcos aparece la destrucción del Templo de Jerusalén, que había ocurrido en el año 70, aparece como una profecía de Jesús, pero obviamente A toro pasado a toro todos somos pasado manoletes. se escribe mejor la profecía, ¿no? Sí, sí, es probablemente eso. El caso es que el Evangelio de Marcos es O sea, el pero más... el que más cala es el de Pablo. Ese es el. Pero Pablo no escribe evangelios, escribe unas No. cartas Bueno, pero él dedicadas sienta un a poco las bases. comunidades. Sí. Pero sienta las bases, efectivamente. Él no crea el cristianismo, pero sienta las bases del mismo. Entonces, el Evangelio de Marcos es el más fiel a los hechos, vamos a decir, aunque ya está muy modificado. Y a partir de ahí vienen otros. Vienen el Evangelio de Mateo y el de Lucas, que se escriben más o menos entre los años 80 y 90 después de Cristo, que han leído a Marcos porque hay cosas calcadas, Ay, pero hay cosas que están entre Mateo y Lucas iguales, pero que no aparecen en Marcos. Es decir, tenían otra fuente. Ah. Hay otra fuente común que no conocemos, que no se ha conservado, que es el Evangelio de los dichos de Jesús. O la tradición historiográfica, los Los investigadores... Sí. Sí, un poquito sí. Los historiadores lo llamamos la fuente Q. No se Así, sabe. como suena. ¿Como Sí. QAnon? Sí, un poco sí. ¿Sois los conspiranoicos originales? Sí. Es porque en alemán fuente Ah. histórica se dice Quelle. Entonces, de ahí la letra Q. Le llamamos así porque no sabemos cómo era, la podemos medio reconstruir un poquito, son dichos de Jesús traspasados y tenemos esos evangelios. Y a estos tres evangelios los llamamos los sinópticos, porque los tres cuentan la misma historia, aproximadamente. ¿Verdad que hay cosas como la matanza de los inocentes que solo está en Mateo? Hay cosas que cambian un poquito, pero más o menos. Sí. Y luego viene el Evangelio de Juan, escrito entre los años 90 y 100, que es totalmente diferente. Tú lees el Evangelio de Juan y dices, pero que esta historia no es la misma Claro. que yo acabo de leer. Ese es un poco como el Batman de Nolan. que Va un poquito por... se lo Exacto. reinterpreta Es todo una de reinterpretación forma- total. Sí. Va un poquito por su cuenta. Es Sí. así. Entonces,
por eso este evangelio también es el más moderno de los 4, ya ha cambiado mucho la historia, se escribe en otro contexto. Entonces, bueno, este es el que va un poquito por su lado. Y curiosamente, y esto es muy interesante, los nombres de los evangelistas que tanto han calado en la historia, pues son mentira también. ¿Qué dices? Sí, los nombres de los evangelistas Estoy flipando no ya con todo son... esto. No son reales. Mentira. No son reales. Esto solo a partir de mediados del siglo II, la tradición cristiana dice, bueno, pues vamos a ponerle nombres Claro, para distinguirlo. para distinguirlos. Hombre, claro, sí. Pero lo que está claro, y esto se puede saber por cómo están escritos los textos en griego, que es el texto el original está en griego, se puede saber que son varias personas las que escriben cada evangelio. Por cómo se expresan en diferentes partes del texto, Son sabemos que hay colabos. varias manos, una colabo de cristianos en comunidad todos Que tiene sentido, escribiendo, es que que tiene tiene todo el sentido. sentido. Que tiene- Es claro. así. Sí, sí. Sí. Sobre todo Y que es una historia que se cuenta, tendrían que ponerse de acuerdo. A ver cómo lo Claro, contamos, claro, sí, sí. claro. Y luego, pues se añaden los últimos libros, los Hechos de los Apóstoles, que es como una continuación del Evangelio de Lucas, y al final llega el Apocalipsis. El Apocalipsis, que se escribe en el año 93, 94, estamos en esas fechas, la escribe un señor que se llama Juan de Patmos, es un cristiano que vive allí exiliado en una isla donde Dios se le aparece y le revela cuándo va a venir el fin del mundo. Y decíamos antes, el Apocalipsis es muy claro. Y tan claro, lo dice claramente el Apocalipsis, el fin del mundo va a llegar en 42 meses. Bueno, Yo creo pues, que Dios fue específico ahí. Ha pasado ahí fue- tiempo, ¿eh? bueno, A lo mejor. Bueno, pero por eso a existe ver, el cristianismo. aquí yo no quiero culpar a nadie, pero aquí alguien miente, o Dios o el otro. Cree tú a quien tú quieras. Mira, aquí hay otro tema, como detalle nada más. El Juan de Patmos no es el mismo Juan que el del Evangelio de Juan y tampoco es el mismo Juan que Juan, el apóstol amado de Jesús. O sea, que son 3 Juanes distintos. El caso es que este señor lo dijo clarísimo. Viene ya. Estad Bueno, pero a atentos lo mejor que era viene. pues pasa un poco como o sea, que 42 meses de Dios no son 42 meses de los tuyos. O sea, Podría a lo ser, mejor podría ser, pero no. O sea, que decir, su tiempo es cósmico. A lo mejor 42 ser. meses. Estaba claro que no. Pero cuando pasan Bueno, 42 se sabe meses, eso. la gente estaba como con el efecto 2000, pegando sí. pegatinitas Pues a los sí, 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 ordenadores sí, y sí, tal. Los 7 días en los que creó el mundo, que al final luego se han visto que eran 4.000 millones de años, lo que sea, pues al final. Por lo hasta que sea, se alargó dice un poco. 42 meses, tú solo que son 42 meses de los míos. Sí, me gusta como Para lo que teoría, me dan. la voy a copiar. El caso es que, ¿qué pasa? Cuando no llega esa revelación en 42 meses, claro, el gente se pobre pone Pablo nerviosa. se murió. Claro, el pobre Pablo se murió sin haber acertado. No, el pobre no, menos mal que se murió ya antes de... no vio el desastre. También te digo que una angustia haber vivido en esa Sí. época de tío que son 42. Claro. que no pasa nada. La gente, pero los que no sabían contar bien. ¿Y eso cuántos años son? Yo tenía pensado tener un niño, ¿lo tengo o no lo tengo? Claro, me lo Estás dicen, ahí, me lo dicen en edad de bebé, en meses, ¿por qué no habláis en años? Claro, pero pensad que va a llegar el reino de Dios, el reino de Yahvé, todos los demás aniquilados. Buah, vamos a estar súper bien nosotros, por fin. Porque claro, pensemos que ya en ese momento ya se había culpado a los cristianos, por ejemplo, del gran incendio del año 64 en Roma. Claro. Estamos sí. hablando de que Están hay muy ahí, perseguidos, claro. claro, hay una pequeña persecución que, por cierto, viene por la envidia y el odio que les tienen los otros judíos, que Ah. probablemente son los que le dicen a Popea, la mujer del emperador de Nor, oye, si me culpas a los cristianos te lo agradezco, porque nos lo quitas de en medio, y efectivamente eso es Te lo que lo pasó. agradezco. Claro, claro, es así, Sí. tal cual. Entonces, Los estos judíos, no cristianos... sueltan un duro para nada, ¿eh? Agradezco, pero digo, dinero no, te lo agradezco No, en no, plan no, de ya está, palabras. con eso- ¿sabes? con eso vale. De palabra, digo, hombre, de suelta algo. Estos judíos mesiánicos están Sí. esperando la llegada de Yahvé, creen que están viviendo los tiempos del anticristo, porque, ojo, cuidado, dicen que hay una bestia que llega desde la En tierra, esa época una ya bestia desde el estaba mar. anti- o Esto sea, es el Apocalipsis, Sí. que además lo dicen claramente. Y la bestia tiene nombre de hombre, y su número es el 666. Hola, Esto ya- aparece ya- en el ya tenía todo el Apocalipsis. lore. El 666 ya Qué está ahí. guay. Pero Y es además- que puedes traducir ese número. Claro. Es que a los cristianos, en esa época, a los judíos mesiánicos, les encantaba la numerología, un poco la taumaturgia, un poquito la maga, eran un poquito Sí. magos. Entonces, sí. lo que hacían era que cada letra tenía asociada un número. Entonces, si tú cogías un nombre y veías qué letras correspondían a qué números y sumabas los números, te daba un valor. En este caso, el número del anticristo es el 666. No el 666, que sería distinto, sino el 666. Y fijaos, ¿sabéis quién es el anticristo? Yo porque me has hecho spoiler. Tú ya lo sabes. Yo no pero a ver. Porque me he leído sus libros. es el emperador Nerón. Ah, Si vale. tú sumas las letras en griego, como está escrito el Evangelio, Nerum Caesar, Sí. Nerón César,
da 666. Y yo ahora lo voy a hacer esto con todo el mundo. A ver, Pablo Motos. Hazle la número. Uy, 666, anticristo. Vaya. 667 hoy de la que te has librado por te has nada. quedado, ¿eh? Pero fíjate, Pero tú puedes sacarme lo que doy yo. podemos sacarlo, pero sea, tardamos un luego, o sea, ratazo. no, Luego quiero- sacamos. sí, 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 a ver, por favor, a ver qué hombre. nos sale, a ver qué nos sale. Y si me da algo que no me gusta, no me lo No, digas. no lo No lo decimos, hagas. no pasa nada. Pero el caso es que fíjate lo curioso, es que cuando tradujeron la Biblia al latín, en la Biblia latina, la Vulgata, no dice 666, dice 616. Porque en latín, en lugar de Nerum Caesar, el nominativo es Nero Caesar. Quitas la nun, la letra N, y la N vale 50. Con lo cual, en vez de 666, te da 616. Ala. Entonces, así podemos estar absolutamente seguros de que esto, que no se volvió a saber hasta el siglo XIX, cuando lo volvieron a descubrir, yo, mira, me lo imagino al tío que descubrió eso otra vez, Buah, tiene que, alucino. Guau. tenía que estar Brutal. flipando. Y un miedo el tío. Sí, sí, También un sí, miedo. estaría un poquito- él solo en su monasterio donde estuviera, no sé, porque esto siempre me imagino que es un monje o algo así, y flipando. Claro, claro. Y el anticristo era Nerón, pero Nerón también había muerto. Y de hecho, hubo bulos en esa época de que Nerón no había muerto y de que había resucitado. Hay Bueno. un mito que es el Nero Redivivus, el Nerón resucitado, que viene precisamente de ahí. Entonces es el anticristo que resucita igual que Cristo. Ay, pobre Fíjate Nero. Es una que pasada. resucita Es Pobre increíble, Nero. pobrecito. Él solo quería hacer obras de Sí, teatro. sí. Qué loco, ¿eh? Es que resucitaba mucha gente en la antigüedad. Hoy en día, Ujú. claro, como ha avanzado tanto la medicina, Ya no resucitamos tanto. La resuc- Entonces, en ese año 93, 94 estaba reinando el emperador Domiciano, mi Domiciano, que sí, lo quiero mucho al pobre Domiciano. Entonces, los cristianos del Apocalipsis, este Juan de Patmos, dice que Domiciano, lo dice de forma figurada, no lo menciona, pero es el nuevo anticristo, es el nuevo Nerón que está reencarnado en Domiciano y que va a producir un mal terrible al mundo. De hecho, la mala fama de Domiciano no solo viene por el emperador Trajano, viene también por los cristianos a partir de esta época. Pero el caso es que como pasaron los 42 meses, aquí no vino Yahvé, aquí no pasó nada, empezaron con el rollito de, bueno, es un reino figurado, es imaginado, es entre nosotros, Está en comunidad. en la sonrisa de cada niño. Efectivamente, aquí está Dios. Al Y ahí final, es donde el Apocalipsis es un lugar en tu corazón. Es Eso ahí, y está ya ahí, está en tu sí. corazón. Es un Eso es. state of mind. Es El, así. el Apocalipsis son los amigos que haces por el camino. Claro, Es que de es- hecho, mira, Sí. en eso cuadra mucho con los estoicos. Los estoicos pensaban que Dios estaba en tu corazón, con lo cual esto está un poco en ese mismo nivel. Y a partir de ahí es cuando surge el cristianismo. Porque los seguidores de Jesús solo querían, digamos, que llegara ese momento de la revelación. Pero a partir de ahí ya se habían convertido tantos romanos, habían cambiado todo el mito para que no fuera Jesús antirromano, sino Jesús prorromano. Y entonces ahí surge el cristianismo. A partir de finales del siglo I es cuando podemos hablar de cristianismo, de Qué cristianos. Claro, a principios del siglo II ya eran 2.000 o 3.000 cristianos en el imperio, sobre todo en Roma. Pero claro, pasamos hasta el siglo IV y a principios del siglo IV estamos hablando de 5 a 8 millones Buf. de cristianos. Millones de los de entonces. Y sí, claro. Sí, sí. Imagínate, en un imperio de unos 60, 70 millones de personas. Claro. Y a finales del siglo IV estamos hablando de 40 millones de cristianos, seguramente. Entonces, es una evolución brutal. ¿Por qué? Pues porque es una religión que te da la salvación. Que en épocas de penuria, de un poco malas, como el siglo III, por ejemplo, que fue un poquito movidito, pues te lleva mucho a, en esta vida estoy aquí en la mierda, pero en la otra vida voy a estar feliz. La comunidad te cuida, por lo que sea, digamos que no te tienen que circuncidar, por tanto, también te atrae bastante. Algo que, claro, los romanos no se hacían judíos porque se reían bastante de los judíos por ese motivo, Por lo de. Sí, por circuncidarse. por el Es pan y así. sin capucha. Por ir sin capucha todo Sí, el se rato. Sí, rían. sí. ¿Y con qué lo harían? Con Ya. pedernal, con ¡Qué sílex. rico! Riquísimo. Es el ritual. Es que hoy en día realmente hay. O sea, casi que hay gente que lo prefiere, claro, pero en esa época, no, claro. Bueno, pero también no te enterabas, era. Sí, de no niño, no te acuerdas. Es No te verdad que acuerdas. Sí, Acuerdas, salvo que de adulto miraras y dijeras, ¿por qué tengo nada más Todo que esto cicatriz destrozado. aquí? Claro. Sí, sí, la verdad que. Claro. Y así es como surge el cristianismo y así es como tenemos a la figura, ese secundario de Jesús de Nazaret, que es Jesucristo, gracias a Pablo de Tarso, que es el verdadero artífice de toda esta historia. ¿Qué San Pedro ni qué San Pedro? San Pedro no es el primer papa, de hecho, porque cuando Pedro llegó a Roma ya había una comunidad cristiana, no la fundó él, y el primer papa de Roma, esa comunidad no tenía obispo. Con lo cual, el primer obispo de Roma no existió hasta el siglo II. Era un tal Alejandro. Así que el primer papa de Roma, si queréis, el primer papa es Alejandro. Pedro, no. Con lo cual,
Pedro, que tampoco concordaba con las ideas de Pablo, no tiene nada que ver en todo esto al final. Ha quedado ahí con esa tradición que ha suavizado mucho todo lo que pasó, pero en realidad al que el cristianismo le debe todo es a Pablo, es a Saulo de Tarso. Ese de verdad el que, Ese es el bueno de el esta que nos ha historia. llevado hasta donde estamos. Sí, pero tal cual. Sí. Claro, porque toda nuestra sociedad, todo lo que somos, Ujú. nosotros, Eso es. viene de ahí. Jesucristo tenía el carisma, pero Pablo tenía la visión. Uf. Se podría decir así, ¿no? Sí, señor. Sí. Y Pedro, nah, Y Pedro no tenía no nada, tenía el nada. pobre. Ese no tenía nada. Qué barbaridad. Pues nada, Néstor, maravilloso. Nos tienes obnubilados con esta historia y Es ahora te increíble vamos a esto. escuchar aún más arrobados porque ahora viene tu momento. Vamos con el barrio entero para ti. El barrio entero para ti, para la calle, reina. El barrio entero para ti. Llegamos al momento en el que Galder y yo nos vamos a callar durante 2 minutos de cronómetro. Ahora ya le dejamos tranquilo a Néstor para que él nos cuente lo que quiera. Igual quiere él predicar, igual se reza un Padre Nuestro. Es que vete a saber por dónde te sale este hombre. O nos tira un libro de estos a la cabeza porque le estoy viendo muy preparado con ellos. Cuando estés listo, vamos. A ver, el Padre Nuestro, si es en latín, a mí me tira mucho. Yo siempre he dicho que si el Concilio Vaticano II no hubiera existido y las misas se siguieran dando en latín, yo estaba el primero escuchando misa en latín porque me flipa. Bueno, lo primero que voy a hacer es un pequeño spam de mi libro, efectivamente, que acabo de sacar. Es una pasada, un viaje en el tiempo para descubrir los espectáculos y el ocio de la antigua Roma y también su vida cotidiana. Y es que vamos a irnos tú y yo directamente al año 96, con mi querido Domiciano también, a vivir todo ese periodo los que 90, es la mejor época. fascinante, fascinante. Es una maravilla. Tenemos el libro, yo sé que te gusta, Galder, luego te lo voy a dar, no te preocupes, Sí. te lo voy a regalar. ¿Qué dices? Y lo segundo es que quiero recomendar bibliografía, porque este es un tema que requiere bibliografía. Os voy a recomendar 3 libros, 3 obras que para mí son fundamentales para entender a Jesús de Nazaret, para que entendáis que todo esto que yo he contado no es que yo me lo haya inventado, es que hay muchísimos investigadores que están detrás desde hace décadas trabajando en este tema, gente formadísima, tremendamente formada. Tenemos 3 ejemplos. Fernando Bermejo Rubio, con La invención de Jesús de Nazaret. Este libro es una joya, hay que leerlo sí o sí. Tenemos también a Javier Alonso López y a uno de los mayores especialistas en este terreno en castellano, que es Antonio Piñero, un filólogo que habla un montón de lenguas muertas y que ha sacado un montón de libros. En concreto, esto es el Nuevo Testamento comentado por él. Dejo la bibliografía y una última reflexión. Y es esta. Para mí, la enseñanza de religión en los colegios públicos, privados, concertados, en todos los colegios debería ser obligatoria. Pero no de dogma, no de fe. Habría que enseñar historia de las religiones. Hablo de la religión cristiana, del judaísmo, del islam, de la religión romana, de la griega, de todas esas que nos han influido tanto en nuestra propia historia, porque al final, como hemos dicho, somos cristianos culturales, pero también tenemos influjo del judaísmo, tenemos influjo del islam, de la religión romana, por supuesto que también, y si no entendemos todo eso, ¿cómo vamos a entendernos a nosotros mismos? Por eso yo siempre defiendo que hay que comprender la religión para poder vivir en nuestra sociedad que tiene el influjo de todas ellas. Toma ya, ¿qué te parece? Qué guay, me ha encantado. ¿Qué te parece? Hombre, un mensaje muy certero. Es que es lo que debería ser. Y muy de acuerdo, ¿no? porque Yo los creo. que no elegíamos religión en el colegio sí que teníamos una alternativa que era sociedad, cultura y religión, en la que Claro. estudiamos por encima distintas religiones. A mí me ponían pelis. ¿Sí? No, el mío se lo Sí. curraba, mi profe se lo curraba. Pero claro, yo casi siempre elegía religión. Ah, vale. Sí. Pero claro. Porque era mucho más divertido. Es que claro, te contaban historias. Claro, claro. Pero lo que debería enseñarse es esto que yo he estado Claro, contando claro. aquí. Es lo que hemos estado hablando. Es la historia de la religión, para que se entienda de dónde viene. Sí, la fundación, ¿Por digamos. qué de- nuestra sociedad sí, es sí. como es? ¿Por qué hay Ujú. iglesias por todas partes? ¿Por qué luego de ese cristianismo surge el islam como una escisión, como una... ¿no? ¿Qué pasa en el año ¿qué 1000? Que lo pasa? llenan todo de Bueno, románico. claro, calla, encima, no hemos hablado de eso, ¿no? Pero luego, cuando llega el año 1000... el Apocalipsis dicen, espera, que han pasado 1000 años desde aquello, es ahora cuando viene el Apocalipsis, es ahora el fin del mundo. También se equivocaron. El año 2000 es un poco eso también, Sí. ¿eh? Más Aparte- de plan que se me estropea el PC. Aparte de la informática, pero también había peña que se creía esto, que ahora venía la segunda venida de Cristo. La Bueno, buena bueno, es en bueno. el 3000. Marca Ya, mis ahí palabras. llegamos. Marca Quedamos para esto. ese día, vale. Guarda tuit. Guárdalo, Guarda guárdalo. tuit, que en el 3000 esto se lía. Total. Madre mía, pues qué maravilla. Néstor, nos apuntamos toda esta bibliografía fabulosa y ahora vamos ya a examinar a Galder, ¿no? Que ya Dices toca el ponerle a él un examen. poquito a prueba, Ay, Dios así que mío. vamos con el test. La juventud está preparadísima.
Bueno, Galder, con tu nombre, pues no sé si estás bautizado, creo que sí, pero es un Yo nombre estoy raro. bautizado, pero Vale. sí, no, pero es un nombre real. Es Ya un sé que nombre, es real. Sí, es un nombre vasco, significa pregunta. ¡Qué bonito! Casualmente, Qué fíjate, me bonito. gano yo la vida preguntándole a la gente mi propio nombre. Qué bueno. Pues yo era un poco pues, el Jesús de Nazaret del crowdwork. En mi propio nombre estaba ya. Sí, como a veces si no sí. tenías un María o un José delante, les daba cosica bautizarte, digo, igual no coló. No hubo problema con el Coló, Muy bien, coló, sí, señor. vale. Bueno, pero espero que hayas prestado atención a esta clase de Catequesis supuesto. 2.0, Venga. porque vamos con tu test. Primera Venga. pregunta, ¿entre qué años se cree que nace Jesús de Nazaret? A ver. Y si me dices se uno de cree- los años... La gente comúnmente cree que nace en el año 0, Ujú. que está bien puesto. Hay historiadores, a los que yo no sé si creerme, que dicen que entre el año 8 y el año 4. Muy bien. Diría yo. Bien, Esto es bien, lo que se sí, me ha quedado. 8, Muy bien. 5, Sí, sí, 8, sí. Estaba atento a pero todo está lo que has dicho. perfecto. Muy bien. Muy bien, vale. ¿Qué es una interpolación? Una interpolación, pues ahí no sé en qué sentido. Tienes que darme más datos. Esto es como cuando venía la profesora, dime ¿Qué es? ¿Qué es? Lo encontramos en los textos que hablan de Jesús. una interpolación. Ahí ya sí que me he perdido, ¿eh? Ni idea. Aquí, en concreto. Aquí en concreto, en el de, pues una interpolación, pues ni idea, que, No que pasa viene nada. uno y dice una cosa y dice otro, pues yo creo que es lo que he dicho yo. Es un añadido a un Es texto. el pues añadido. lo que ya pasa- sí, más el o añadido. menos. Como Un sí, Flavio es lo que he José, dicho no. yo. Sí, lo has dicho, más lo o has menos, dicho. más o menos. Sí, más o menos, que viene uno y dice, pues no, yo Te creo voy a que- yo dar creo medio Te lo punto añado, porque te lo soy muy añado. buena. 0,5. Haz una interpolación ahí en la respuesta. Medio punto porque soy muy buena. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín, este era el consejo de sabios Muy bien. judíos. Muy Eso bien, es, que sí, hacían señor. como de jueces. Muy Muy bien, bien. Sí, ¿Qué predicaba Jesús? la palabra del Señor. Are you sure about that? ¿Qué predicaba? Pues predicaba pues que todos pues que todos tenemos que ser buenos. Que No, ese no es- ese es Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo no me interesa. Jesús. ¿Qué ¿Qué decía predicaba de Jesús verdad de Nazaret? el Jesús de Nazaret nacionalista y beligerante? Pues él, que pues yo entiendo que los judíos lo mejor, ¿no? Sí, Y un poco que sí, un poco muy era eso, nacionalista sí. él, pues que los judíos lo mejor y que danos más a los judíos. Sí. No, el fin del mundo. El Bueno, apocalipsis. sí, también. Sí, sí, pero básicamente el apocalipsis era los judíos son lo mejor, todo para los No, judíos. Néstor, no, Mira, no, se te ha no, quedado es hasta que el se me ha ido boli. el boli todo. Eso ha sido, No eso pueden ha ser sido tan Jesucristo. buenos. Tan que- buenos no. No pasa que te nada, tira los el voy boli. apuntando yo. 0,5 esa. No es 0,5, esa es un 0. Joder. ¿Qué fe profesaba Jesús en el momento de su muerte? Jesús de Nazaret. Bueno, era judío. Era judío, exactamente. ¿Quién condena a muerte a Jesús? Pues, no sé si Poncio Pilatos, ¿no? Sí, como colectivo o como persona, Sí. Poncio Pilatos, Los los romanos. romanos. Sí, los romanos, pero Poncio era el Efectivamente. que dijo, a ver, yo me lavo las manos, pero esto ha sido vosotros. Sí, sí, sí. Eso es, pero vamos. ¿Quién lo condena? Realmente los judíos lo condenan. Es Jesucristo. Porque Poncio Pilato nos enseñó que él dijo, mira, tíos, esto porque habéis querido vosotros. A Jesucristo los judíos, pero a Jesús de Nazaret los romanos. ¿Sobre qué año se cree que muere Jesús? En el 33, ¿no? En el año Jesús 33. de Nazaret. Jesús de Nazaret, pues sería en el 27, por ahí, sí. Sí, del 27, 28 al 28, 30, pero sí, sí. por ahí. Por ahí. Por ahí. Vale, Vale, venga, me va, vale. venga. Llevamos 7, como no tengo boli ahora. Sí. ¿Quién es Dioniso el Exiguo? Pues el que la cagó. El que- El que sí. la cagó Bien. con las fechas, al que le variaron los números. Exacto. El que no estuvo mirando bien. ¿Qué significa Christos? Se dice, ¿no? Christos. Cristo es Cristo. ¿Y qué El significa? ungido, el El ungido, ungido, sí, muy señor. bien. Ungido, sí, Y sí. la última, dime un tipo de persona para quien estuviera reservada la crucifixión en época romana. Para. Que esto me ha hecho gracia. Para los piratas. Muy Para los bien. piratas Para lo de los ella, piratas. muy bien. Y los sediciosos. Que es Sí, lo que bueno, fue pero Jesús. sobre Los todo piratas para- es lo mejor, o sea, Los claro, piratas claro. lo mejor, Piratas pues, y sediciosos. un 8,5 en Jesús de Muy Nazaret. bien, sí, señor. Bien, un 8,5. Está increíble. Porque la perfección está reservada para el Señor. Y así Esa es acaba la- la Biblia. esa es- Así acaba la acaba. Biblia. Palabra del Palabra Señor. de Dios. He fallado aposta. Buah, qué maravilla de programa. Galder, Muchísimas gracias, he flipado. ¿te ha gustado? Me ha encantado, gracias. O sea, y a ti, Néstor, especialmente, por el libro, pero sobre todo por todo lo que nos has enseñado. Yo he flipado con todo. y lo que vamos a aprender con él en No, el no, condensador de flujo, que es se estrena verdad, ya. Bueno, también. allí nos Sí, vemos. sí. Claro, ahí Claro, nos vamos claro, a ver los vamos a- tres. Nada, pues te veré más a menudo. Muchas gracias. A los de verdad he flipado, me ha encantado este programa. Qué guay, muchísimas gracias por venir, A Galder, de vosotros. verdad. Sé que estás muy ocupado, o sea que, de verdad, gracias por venir. pero para Jesús siempre tengo tiempo. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y Néstor, gracias por venir otra vez a Gente Muerta. Si es que te queremos más aquí. Maya, yo ya no sé qué voy a hacer después de esto. Si ya nos hemos pasado el juego con Jesús, ¿a quién te voy a traer? Hombre, a ver, Bueno. es verdad que
que tengo muchos romanos por aquí Bueno. para las próximas temporadas. Personajazos ahí. Siempre los hay, pero me ha hecho especial ilusión poder hablar de Jesús de Nazaret, de esta historia que muchas veces se conoce muy poco o se conoce muy mal y que hablamos desde la historia, desde el rigor y bueno, que la fe de cada uno es totalmente libre y respetable. Exacto. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que para mí es un honor hablar de el personaje más importante de nuestra historia prácticamente. Y de verdad, Galder, ha sido una pasada hacerlo contigo también. Joder, qué bonito. Es impresionante. Así que nada, hasta la próxima, Maya. Pues nada, Nada. chicos, muchísimas gracias a los dos. No, ¡Feliz a ti, Navidad a ti. ambos! Feliz Navidad. Ah, es verdad que yo no he caído. Claro. No he caído. Feliz Navidad. feliz solsticio de La invierno. fecha, pues bueno, Sí, pero feliz bueno, Navidad. pero sí. Porque esto se graba cuando se emite, ¿eh? No, Se emite el 27 de diciembre, o sea que estamos en plena Navidad. Si No me ves, tenéis mira, dudas, mira. mirad a Néstor. Mira, ya está, navideño total. Así que feliz Navidad, chicos. ¡Feliz Navidad a vosotros! Os placer. esperamos en el Feliz próximo Navidad. Gente Muerta. ¡Adiós!